Muchas gracias por compartir con nosotras y la palabra es toda tuya. Bueno, hola, ¿cómo están? La verdad que un placer enorme compartir este espacio, bueno, este ciclo de cuatro charlas con tres amigas, con tres grandes, con tres luchadoras, y bueno, me parece que en esta idea de seguir pensando y repensando, porque tener ley es un gran paso, pero no es el último paso, es el principio de un gran camino. Y me parece que en esa lógica está muy bueno que podamos generar este ámbito para ir pensando. Primero animarnos a, que está muy bueno siempre mirar para atrás, todo lo conquistado, pero también para, con esas mismas herramientas, poder ver cómo nos sirven para seguir avanzando. Bueno, como tengo el tiempo es tirano y tengo acá un PowerPoint para compartir con ustedes, un poco que después el PowerPoint que les va a llegar tiene que ver con esta idea de plantear algunas ideas en términos históricos, pero también en términos de hoy, ¿no? En este juego del ayer y de hoy, con un diálogo constante, ¿no? Así como fue también un diálogo constante con las históricas y las nuevas, con las pibas y las más grandes. Bueno, digamos, hemos construido en clave de diálogos. Y yo creo que también justamente esa tiene que ser la lógica de seguir haciéndolo de esa manera. Porque a mí que me gusta mucho el fútbol, como bien se dice, equipo que gana no se cambia, y me parece que claramente hemos sido un gran equipo ganador, por lo cual yo creo que no hay que cambiar la estrategia, sino que en todo caso tenemos que seguir avanzando en un montón de cuestiones que nos quedan. En esta lógica, a mí me parece interesante, y perdón, acá empecé con situarnos desde el feminismo en esta gran frase para empezar a también a repensar algunas cuestiones entre diferencias y jerarquías, ¿no? Porque vamos a ir viendo cuando lleguemos después a la ley de IBE que hay algunas diferencias que justamente están en protección de. Cuando uno regula de manera específica lo que tiene que ver con el acceso a la IBE de personas con discapacidad, cuando uno regula también a las personas menores de edad, bueno, hay una idea de una diferencia porque también de base esa diferencia hace que la ley tiene que tener en cuenta justamente estas cuestiones de partir de lugares distintos. Y eso no quiere decir una discriminación, quiere decir justamente una diferencia en esta idea de protección especial, en esta idea de acciones positivas, que el 75, inciso 23, dice de manera expresa en nuestra Constitución, justamente cuando dice que hay cuatro grandes, digamos, grupos en el cual el Estado, desde la Constitución, se obliga a tener una mirada más, digamos, de mayor responsabilidad o una responsabilidad agravada, como es las mujeres, los niños y las niñas, las personas con discapacidad y los adultos mayores, ¿no? Que le dice ancianos, porque bueno, también es cierto que del 94 al día de hoy pasó un tsunami y donde el lenguaje sabemos que no es neutro, el lenguaje también construye o destruye o silencia, y por eso también hoy hablar de adultos mayores y no hablar de ancianos también forma parte de una historia que venimos trabajando juntas hace tiempo en clave de derechos humanos. Y acá Federico nos dice, las diferencias no son el problema es la jerarquía. La jerarquía hace que las diferencias se vuelvan una fuente de discriminación, de devaluación y de subordinación. Claramente el acceso por la IBE tiene que ver con esta clave justamente de una historia de subordinación, una historia de opresión, que justamente el acceso legal a la IBE forma parte de poner en crisis, o por lo menos empezar a seguir tallando en clave de igualdad. Y eso implica que es un camino, pero también nos falta mucho, porque esta igualdad no se consigue solamente con tener IBE. También se consigue una igualdad cuando uno tiene una sociedad mucho más igualitaria socioeconómicamente hablando, cuando uno también empieza a darse cuenta, y de hecho, por ejemplo, hoy estaba y le contaba a Lourdes con la secretaria de Género y Derechos Humanos de Chaco, cuando justamente hablaba, bueno, ¿cómo capacitamos, por ejemplo, en estos temas cuando es a población originaria? Como también hablamos de los DESCA, en lo que tiene que ver incluso también con el acceso a la IBE, justamente en población. Bueno, también no creamos que todo se genera aquí en Capital Federal. Al contrario, una mirada profunda, una mirada digamos, de géneros en plural, implica también la cuestión territorial, digamos, territorial, y lo que pasa en el territorio y las diferencias también que uno observa en los territorios. Por eso es importante empezar a repensar también en clave mucho más plural y mucho más diversa. No partimos de la nada. Y la vez pasada presentábamos con Zaffaroni este libro, ¿no? El Mayaus, Magnificarum, que es la obra clásica de la persecución de la casa de bruja. O sea, esta obra del Renacimiento, ¿no? Donde las mujeres éramos exterminadas justamente por ser mujeres. O sea, esto no arranca de ahora. Esto no digamos que no arranca de este siglo, arranca de hace muchísimo tiempo. Y el derecho penal, y no es casualidad, porque cuando hablamos de la historia, hemos arrancado siempre por el derecho penal hace un derecho claramente asignado por la idea de persecuciones, por la idea de exterminio, por la idea de desaparición,
esta idea de la construcción del amigo-enemigo, de cómo en su momento la casa de brujas buscaba a las enemigas, a las mujeres, y las exterminaba. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto todavía de eso queda? ¿Y por qué la historia del aborto en la Argentina nació por el derecho penal? No es casualidad. Y en esta idea encima de, perdón, yo como estoy como coadministradora, admito, o si no ustedes se dedican a admitir también, así yo me dedico solamente a dar la clase. Entonces, la pregunta es, ojo, que deconstruir todo esto implica deconstruir siglos y siglos de una mirada de opresión. Por eso me parece que cuando vayamos a las prácticas, vamos a ir viendo seguramente que en las prácticas tenemos resistencia. Y la gran pregunta es, ¿por qué creíamos que si de 1921, 100 años, teníamos ya el acceso a la ILE, tuvimos tantos problemas en el ámbito práctico? ¿Por qué pensamos que de la noche a la mañana no nos va a pasar algo similar cuando hablemos de la ILE? Porque claramente todavía falta toda una transformación donde lo nuevo y lo viejo está en tensión, en lo que tiene que ver con la formación de los profesionales de la salud. Siguen siendo claramente una formación sumamente restrictiva, sumamente resistente y sumamente patriarcal también en su propia formación. Por eso me parece que el recurso humano sigue siendo un elemento central. Y algo después lo voy a retomar cuando, por ejemplo, veamos qué implica en aquellos lugares que no tienen profesionales de la salud o que son todos objetores, bueno, cómo trabajar la obligación estatal para que la gente que tenga que ir sumándose sea obligatoriamente gente que esté a favor de la IBE. Porque justamente si no seguimos reproduciendo en el ámbito de la práctica lo que la propia ley de IBE quiso nada más y nada menos modificar. Y si no sería justamente una contradicción, por eso derecho y realidad, y por eso no es casualidad que si uno lee la ley de IBE, nuestra ley, la gran mayoría tiene que ver con el concepto de acceso. Le preocupa sobremanera la cuestión del acceso, porque sabe que ahí va a estar las principales tensiones a la hora de la práctica. Entonces acá uno se pregunta, bueno, es cierto que esa persecución ha cambiado. Ya no hay una casa de brujas en esta idea de desaparición, digamos, desde las calles donde realmente las mujeres desaparecían. Sin embargo, esto no quiere decir que desde otra lógica sí tenemos una cuestión muy profunda a la hora de analizar de por qué todavía sigue habiendo una reacción o digamos, un choque entre lo que esta ley quiere y lo que estamos viendo o empezamos a ver en la práctica. Y acá cuando muy bien se dice en el Maceus, ¿no? La fuerza de la bruja nace y se alimenta de la debilidad de la mujer, sobre todo de la perteneciente a un estrato social humilde y por lo tanto rebajada por partida doble en una sociedad androcéntrica y rígidamente jerarquizada como la medieval. O sea, venimos ya de mucha historia de estos términos, como tiene que ver androcéntrica, como tiene que ver jerarquizada, como tiene que ver con la idea de debilidad, lo que tiene que ver socialmente humilde, bueno, todos estos conceptos que nos siguen replicando a la hora de pensar intervenciones profundas. Y eso tiene que ver, y uno se pregunta, ¿es el Maceus la cuna del feminismo? Seguramente no. Seguramente nadie la va a leer en esa lógica. Pero sí me parece interesante leer la historia para darnos cuenta por qué tenemos esa mayor, digamos, complejidad a la hora de desarmar un camino, digamos, a la hora de, digamos, revisar, reestructurar todo un camino donde ha sido asignada por la desigualdad de género con una presencia muy fuerte en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Yo ahora venía, por ejemplo, del CONICET, digamos, cuando uno analiza, si bien tenemos una presidenta del CONICET, la pregunta es, ¿quiénes son investigadores superiores o quiénes son los investigadores principales? Siempre suelen ser más hombres que mujeres. O sea, en cada lugar que uno va, en cada ámbito que uno va, sigue habiendo, y eso es nada más la cuestión numérica, sin entrar a indagar en la cuestión cualitativa. Digo, bueno, hay muchísimo camino por recorrer a pesar de todos estos avances que hemos tenido. Muy bien. Como bien sabemos, el Código Penal de 1921 hablaba de que el aborto era delito, pero no punible. ¿No? Que ya también eso es una diferencia. Yo soy civilista, pero, digamos, fue todo un debate. De hecho, no por casualidad, como les dije, el aborto ha nacido en el campo del derecho penal, como debate del derecho penal, y yo encima soy feminista, civilista, no punitivista, por lo cual, popular, por lo cual con lo que eso significa, nada más alejado que el derecho penal, justamente que no es no solamente popular, sino que además, digo, que no es popular, pero justamente persigue en especial a aquella clase social, preguntémonos quién están en las cárceles, sino que además, justamente creo que el derecho penal no es el ámbito para poder desarmar y estructurar de manera profunda un abordaje sistémico de problemáticas sociales. Entonces, sin embargo, nació así, nació con el aborto como delito, pero no punible.
Y acá recordemos nada más el texto, ¿no? Y esas palabras también que van, esto que decíamos, el lenguaje no es neutro, esto de encinta, también eran lenguaje, digamos que era terminología propia de la época. Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud, todo el debate que hemos generado, a la luz del concepto de salud integral, que algo voy a retomar después con el decreto 14 del 2021, que también quita de nuestra ley actual la palabra integral, y habla de la madre, ¿no? Digamos, esta idea que justamente nosotros lo que hicimos es tratar de diferenciar, no es madre, es mujer. Y el padre que no es padre, es la mujer que decide, no hay padre, digamos, ¿no? Esto de seguir separando estos términos que parecen que fueran, bueno, en realidad quise decir eso, no. Hay atrás toda una mirada de por qué se decía madre. No es madre, es mujer que decide no ser madre, justamente. Y acá se hablaba de la madre, ¿no? Y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor, concepto también de pudor, cometido sobre una mujer idiota o demente. Y todo lo que sabemos, tinta, el famoso después caso Fall, que tuvo que llegar a la corte, que seguramente lo van a profundizar en otra clase, que tiene que ver nada más y nada menos con separar. De hecho, hicimos en una amicus curiae, en el caso que está en la Corte Constitucional en Ecuador, pero justamente el artículo 150 del Código Orgánico Penal del Ecuador, justamente tiene una normativa muy similar a esta. Y ellos están poniendo en tensión nada más y nada menos esto que nosotros lo hicimos en el 2012, por eso también la importancia de que la Argentina pueda participar como amicus curiae, porque en realidad también toda nuestra experiencia y todo nuestro debate que ha generado a raíz del caso Fall, justamente es herramientas de argumentos muy sólidos a los fines de poder también lograr que se quede la inconstitucionalidad del artículo 150 del Código Penal, que un poco seguía esta lógica de unir esta idea del aborto no punible en los casos de mujer idiota, ¿no? Como si fuera ambas, tienen que estar ambas en la misma situación para que pueda ser acceso a la ILE. Y acá dicen, en este caso el consentimiento de su representante legal. Otro tema que voy a retomar más adelante sobre la pregunta es, por un lado hablamos de derechos personalísimos. Claramente, dentro del derecho a la salud, el derecho personalísimo implica que la propia persona lo tiene que tomar de manera autónoma. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa en aquellos supuestos excepcionales donde la persona no puede vincularse con el afuera? Y por lo cual la pregunta es, ¿qué decisión hay que tomar al respecto? Y eso lo voy a retomar cuando sea crítica de la última parte del artículo 9 de la ley de IBE, donde yo creo que ahí hay un punto justamente de tensión interpretativa que me parece interesante que podamos retomar en esto de tener herramientas y ver también las limitaciones, incluso las cosas que se podría llegar a mejorar en la reglamentación, que todavía hay reglamentación que no tenemos. Que también acá hay alguna pregunta que hacerse, ¿no? La reglamentación debería ser una reglamentación mínima, eso seguro, porque la ley en sí, la ley es buena. Ahora, ojo, y hay que tener mucho cuidado con la reglamentación, porque que no sea la reglamentación un foco de justamente mayor problema a la hora de, ya que el tema está sensible, de hecho hay muchas acciones judiciales pululando por la Argentina para lograr la constitucionalidad, me parece que hay que hacer viva. Si no hemos tenido una buena, digamos, por suerte, hemos ganado casi todos los rechazos, menos dos, que después algo de esto voy a traer, lo cierto es que me parece que tenemos que ser cuidadosos en la reglamentación para no tirarnos un tiro en los pies y que la reglamentación sea un nuevo foco de justamente darle pasto a las fieras para que realmente eso sirva para herramienta. No, la reglamentación esto no es, trae otro problema nuevo de interpretación y eso sea peor justamente porque siempre el peor va a ser para decir que no. Tenemos que saber que como estamos jugando en un terreno donde todavía sigue habiendo mucha resistencia, cualquier problema de interpretación siempre va a ser en contra de la IBE. Y eso me parece que también partimos nosotras con todo ese bagaje de tener argumentos sólidos y fuertes y potentes, justamente ¿para qué? Porque sabemos que estamos en un campo donde la primera reacción va a ser la negativa, ¿no? Muy bien. Dicho esto, pensando en la lógica de la historia, o pensando en cómo surgió la cuestión del aborto en la Argentina, sabemos que tenemos una historia de despenalización, o sea, vino en el ámbito del derecho penal con la idea de que es delito pero no es punible, ¿no? Muy bien, o sea, la idea de despenalización, como bien se llama. ¿Esto qué implicó? Todo un trabajo de un montón de años de, digamos, de argumentos, de tener que escribir doctrina, de tener que incluso ir a la justicia para poder, ¿sobre la base de qué? De las causales.
Y la pregunta era, ¿cuándo menos restrictivas eran las causales? Tanto en lo que tiene que ver con la idea de salud integral, tanto como la idea de mujer idiota o demente. O sea, acá tuvimos dos grandes debates en el cual implicaba la interpretación de estas causales. Una interpretación restrictiva era coherente a la mirada restrictiva que se tiene de la IVA en general, al aborto. Y en cambio, una mirada expansiva, una mirada, eso fue también acompañado con todo un bagaje de derechos humanos. Los derechos humanos nos ha obligado, en el buen sentido, a atravesar estas interpretaciones en clave plural, por lo cual empezamos a hablar de salud integral, empezamos a hablar justamente del derecho a la mujer en los casos de violación, cualquiera sea la mujer, porque no podíamos, porque ya la violación en sí implicaba un trato inhumano degradante. Miren cómo esos conceptos venían de los derechos humanos. Y justamente cuando salimos de la mirada del Código Penal y nos fuimos a una mirada de los derechos humanos al Código Penal, claramente ahí empezamos a darle una mayor amplitud, que es la misma amplitud del debate que fuimos viendo durante todos estos años, desde 2018, que fue donde más tuvo resonancia, impacto social y todo el debate, hasta incluso el 2020, donde los argumentos claramente se jugaban en el plano de derechos humanos. Y es un plano nuestro. O sea, ha sido una gran conquista del movimiento de mujeres poner como centro de la escena los derechos humanos, porque justamente sobre la base de los derechos humanos hemos logrado un montón de conquistas legislativas que hacen que hoy podamos tener aborto, como voy a volver a retomar en breve. Y esta idea, la otro gran plano, uno es el plano legislativo puro y duro, el famoso artículo 86. Y esto es la actuación de los médicos, que es otro ámbito muy fuerte, donde ahí también tuvimos dos grandes temas. ¿Cuál es? El caso del secreto profesional, y después el famoso caso de Natividad Frías, de la Cámara Nacional Criminal y Correccional, donde justamente ahí dice que guardar secreto profesional prevalece sobre el deber de los funcionarios públicos de denunciar los delitos sobre los que se toma conocimiento. Eso también fue toda una lucha en un principio, ¿no? Porque se decía que había una obligación, que tenía que denunciar y que eso no estaba cubierto por secreto profesional. No. Empezamos también a tener una lucha interna con los médicos, con los profesionales del derecho, decir, a ver, a la hora de sopesar el secreto profesional versus el deber de los funcionarios de tener que denunciar, prima el secreto profesional. O sea, fuimos ganando pequeñas conquistas a la hora de debate, que eso en definitiva tenía que ver con una mirada que se iba empezando a colar, que se iba empezando a meter en clave de derechos humanos. Y la otra es la objeción de conciencia. Digamos, en el campo de la actuación de los médicos, la otra gran, digamos, figura o la otra gran, digamos, clave a la hora de profundizar la cuestión de la práctica tiene que ver con la objeción de conciencia. De hecho, no por casualidad, fueron los artículos más debatidos y de hecho, no por casualidad, el artículo 11 de la ley de IVE fue incorporada durante el debate parlamentario. O sea, sabíamos que ese era otro tema bastante complejo a la hora de empezar a repensar en serio, bueno, ¿cómo hacemos este acceso que lo que me importa es el acceso a los derechos, sabiendo que la objeción de conciencia es justamente la pieza, la clave, la figura que nos impedía, que nos iba a perjudicar este acceso? Por eso la reglamentación o la regulación bien clara en la ley para evitar justamente cualquier tipo de ruptura o cualquier tipo de impedimento al respecto, ¿no? Yo creo que si uno analiza un panorama general, uno va viendo que no solamente tuvimos los problemas de las causales en sí, del texto propio de la normativa del 86, sino también tuvimos la práctica que estuvo centrada en la actuación de los profesionales de la medicina. Esto suele ser, por eso, el campo del derecho a la salud, ha sido el campo de la bioética, ha sido el gran campo, digamos, de disputa en algún punto en esta lucha que hemos tenido para poder llegar a la ley de IVE. Y tenemos todo esto atravesado por otro gran actor social, que es la Iglesia Católica. Básicamente este concepto de moral, que siempre estuvo teñido por la idea de una moral cristiana, justamente ha sido el actor o la pieza en este juego democrático, donde siempre fue alguien que estuvo en contra de todos los avances, y no solamente de la IVE, de todos los avances que han implicado una clara ampliación de derechos humanos. O sea, y también ahí es importante, por eso no es casualidad quienes plantean, después vamos a retomar, quienes plantean las demandas en contra de la ley hoy.
sino viene de un intendente de una ciudad que es provida, viene de un obispo, viene de un partido como NOS, que es claramente facho. Bueno, digo, nada es casualidad. Seguimos colándose de manera fuerte esta presión de la Iglesia Católica, y en especial, perdón, de las religiones, digamos, todas también. Lo que pasa es que la Iglesia Católica es la más fuerte en la Argentina, donde ahí ha sido un actor social que sabemos que siempre ha sido alguien que se ha opuesto a todo esto. De hecho, por ejemplo, no es casualidad también que el famoso fallo de la Corte Suprema en materia de educación religiosa en las escuelas en Salta ha sucedido en Salta. Digo, nada es casualidad. Todo tiene que ver con la causalidad. Bueno, suele también pasar estas cuestiones porque la Iglesia Católica ha sido siempre un actor social que se ha opuesto a todo este tipo de ampliaciones de derechos. Por lo cual, si uno dice, bueno, ¿cuál es el mapa para sintetizar los verdaderos nudos críticos en términos históricos que hemos tenido para poder profundizar sobre la cuestión del aborto? Yo creo que tenemos el texto del 86 en estos dos grandes ámbitos: salud integral o mujer idiota y demente, todo el tema FAL, y después la actuación clara de los médicos con el secreto, profesional, y después con la cuestión de la objeción de conciencia, todo esto atravesado por esta fuerte ideología, ¿no? Muy bien. Dicho esto, también es cierto que ir de la despenalización a la legalización forma parte de esta gran conquista que hemos tenido, digamos, en el ámbito del movimiento feminista, en esta idea de sacarlo de la clandestinidad y ponerlo en el ámbito de la legalización, es ponerlo en el ámbito de la claridad. Sacarlo, digamos, del miedo, de la amenaza, a ponerlo en el ámbito de la mesa de cada uno que podemos discutir este tema. Por eso 2018 fue claramente un año central a la hora de analizar todo este. De hecho, ya hubiera sido casi imposible en el 2020 que alguien hubiera propuesto un proyecto de ley de solo despenalización. Nos quedaba chico. ¿Y por qué nos quedaba chico? Porque ese quedar chico refleja todo un debate. Y por lo cual, así como arrancamos con la despenalización, hoy la parte más fuerte de la ley es la de legalización, que tiene que ver con la cuestión del acceso. De hecho, si uno analiza la propia ley y si uno hace un análisis cuantitativo, si quiere, de la ley, la gran mayoría de los artículos son de carácter, digamos, civil / administrativo, o sea, carácter no penal, y solamente unos 5 o 6 artículos solo que habla del ámbito penal y que modifica el Código Penal. El resto no es penal. Y eso también refleja todo un trabajo atrás de una mirada de derechos humanos, donde lo que importa es justamente, digamos, sacarlo de lo negativo a pasarlo a lo positivo. Y por eso el acceso forma parte de esta mirada positiva que tiene la IVA. Muy bien, y esto viene consigo en este desarrollo obligatorio que hemos tenido de arriba hacia abajo, en el peso que tiene, no solamente como responsabilidad internacional del propio Estado, sino además el peso que ha tenido tras la reforma del 94, los tratados de derechos humanos, tanto con jerarquía originaria como la derivada. Por ejemplo, nos pasa con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y también el famoso artículo 23, que como bien dijimos, habla de acciones positivas. Justamente el Estado tiene la obligación de tener que, para contrarrestar esta desigualdad de base, tener que hacer más acciones para poder justamente igualar lo que de base es desigual. Digamos, esto que hablamos de las jerarquías. ¿Y esto por qué también es importante? Porque nos ayuda a profundizar que cualquier herramienta jurídica que querramos, digamos, llevar al territorio, tenemos que saber siempre que el ámbito donde se gana siempre es en el ámbito de los derechos humanos. Que esa primera parte, que ese contexto de derechos humanos es en el contexto donde siempre vamos a ganar y en el que se ganó justamente la ley de IVE. Y por lo cual no tenemos que perder nunca de vista todo ese contexto, porque ese es el contexto en el que esta segunda parte también nos va a llevar a seguir profundizando y analizando de manera clara lo que tiene que ver con la ley de aborto. O sea, ¿no? El terreno de los derechos humanos es claramente la llave, el eje, la columna vertebral, tanto la conquista de la ley como esta segunda parte que se va a venir. Incluso también, si uno analiza en términos históricos, también el hablar hoy de derechos sexuales y no reproductivos y que tengan entidad propia, también forma parte de un avance que se fue dando en el ámbito de los derechos humanos. Por eso antes se hablaba de derechos sexuales y reproductivos directo, ¿no? Y hoy decimos, no, hay reproductivos y no reproductivos. Porque también el avance de la ciencia médica y todo el avance que hemos tenido en materia de técnicas de reproducción humana asistida nos ha obligado a diferenciar derechos reproductivos de derechos no reproductivos. Y justamente ambos están alineados con la idea de libertad.
con la idea de autonomía. Por eso hablamos de voluntad procreacional en el ámbito del derecho, digamos, reproductivo, y hablamos justamente acá de consentimiento informado y de acceso y de libertad y de decisión propia. Bueno, miren cómo en ambos la idea de autonomía y de libertad está clarísima, que es otra herramienta fuerte, que es otra de los cimientos sobre el cual se construye esta ley. Ahora, además de eso, tenemos la diferenciación. No es lo mismo los derechos reproductivos, que más allá de la autonomía y la libertad, tienen sus propias reglas propias, y de los no reproductivos, que también tienen otros principios, digamos, diferentes a los que tienen los reproductivos. Y esta idea de autonomía y de libertad, vamos a ver que está muy clara en la gran mayoría de las leyes que hemos conquistado en los últimos tiempos. Y de hecho, el proyecto de ley que la vez pasada revisé, muy buen proyecto de ley, la ley Alfonso, como se le va a decir, que es la ley que pretende regular la eutanasia en la Argentina, un poco también, trayendo todo el avance que ha tenido Colombia y el avance que ha tenido España, básicamente tiene que ver con la idea de libertad y de autonomía. Y es más todavía, sin ir a otras leyes de la bioética. Seguimos el plano de la IBE. Las propias leyes 27610, la de IBE, y el Plan 1000 días 27611, también está centrado en la idea de libertad. Es la idea del rol del Estado en acompañar esa libertad. Ya sé que no quieras ser madre o padre, digamos, por lo cual está esta libertad y yo te acompaño en tu decisión. Como yo sé que quieras ser madre o padre y yo también, Estado, te acompaño para que lo seas. Miren cómo la libertad, la idea de autonomía, sigue siendo un eje central de estas legislaciones. Muy bien, la propia conferencia, y bueno, que ahora cumplimos 25 años el año pasado, pero que bueno, por temas de pandemia, realmente no se pudo hacer la cantidad de eventos que se tenían planeado. Lo cierto es que hay que agradecerle muchísimo a esta declaración de Beijing y a la plataforma de acción, justamente la Cuarta Conferencia Mundial sobre Mujeres, que el año 95 ya pone de manera clara sobre el escenario, habla los derechos sexuales y reproductivos. ¿No? Es como uno de los instrumentos, no fundantes, pero uno de los instrumentos principales a los cuales nos remitimos siempre cuando tenemos una mirada histórica. Los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva. Miren, la idea de control es la idea de autonomía. Y decidir libremente respecto de esas cuestiones sin verse sujetas a la coerción, la discriminación y la violencia. Y también atar la cuestión de el no acceso a la idea de violencia. Sea violencia estatal, sea violencia institucional, sea violencia, digamos, el no reconocimiento de un derecho. También era, en su momento, decíamos que era una violencia legislativa, justamente, ¿no? Entonces, perdona Maru, la voy a silenciar. Muy bien. Entonces, y acá agrega, además la salud de la mujer está expuesta a riesgos particulares. Esto que decíamos de las diferencias, ¿no? Debido a la inadecuación y a la falta de servicios para atender las necesidades relativas a la salud sexual y reproductiva. Falta de servicios es la idea de acceso. En muchas partes del mundo en desarrollo, las complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto se cuentan entre las principales causas de mortalidad y morbilidad de las mujeres en edad reproductiva. Esto de las consecuencias en la vida real, esto de qué pasa en acto también es importantísimo. Y de hecho fue uno de los grandes temas. No es aborto sí o aborto no, aborto en el grado clandestino. Bueno, la idea de clandestinidad y lo que traía como consecuencia la clandestinidad, incluso en términos de desigualdad socioeconómica, porque las mujeres que morían por abortos clandestinos eran en general mujeres pobres. Todo ese combo letal en clave de derechos humanos y en clave justamente de igualdad y no discriminación, bueno, también estaba ya en esa plataforma, dicho con otras palabras, ¿no? El aborto en condiciones peligrosas pone en peligro la vida de un gran número de mujeres y representa un grave problema de salud pública, puesto que son las mujeres más pobres y jóvenes las que corren más riesgo. Y encima hoy tenemos un caso de una chica de 23 años que falleció justamente a raíz de un aborto. La mayoría de las muertes, problemas de salud y lesiones se pueden evitar, mejorando el acceso a servicios adecuados de atención de la salud, incluidos los métodos de planificación de la familia eficaces y sin riesgos, y la atención obstétrica de emergencia, reconociendo, por eso el tema de la violencia obstétrica, como otro elemento también central, que ya Argentina empieza a tener sus fallos, el famoso fallo hace unos años, 2017 en Salta, también hemos tenido uno más reciente contra Swiss Medical en Córdoba. Digamos, bueno, también empezar a visibilizar situaciones de violencia propia, como es la violencia obstétrica, también forma parte de todo este desarrollo en clave de derechos humanos, ¿no? Reconociendo el derecho de la mujer y del hombre a la información y el acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables de planificación de la familia, así como otros métodos lícitos que decidan adoptar para el control de la fecundidad y el acceso a servicios adecuados de atención de la salud que permitan que el embarazo y el parto transcurran en condiciones de seguridad y ofrezcan a las parejas las mayores posibilidades de tener un hijo sano. Lo cierto es que ya esta plataforma de Beijing
tenemos un montón de principios que después fuimos profundizando, fuimos analizando, pero si uno analiza el debate sobre la IVE, la gran mayoría de los principales argumentos siempre han estado centrados en estas claves que se fueron dando en esta famosa cuarta conferencia mundial de la mujer. Muy bien, y por eso está la idea de igualdad. Una idea de igualdad como un elemento central. Justamente, la desigualdad clara que hay entre hombre y mujer pasa justamente, entre otras, por el acceso o no, o por quedar o no embarazada. Y por lo cual la única forma de llegar a una igualdad real es permitiendo la IVE. Nunca íbamos a llegar a una igualdad real entre hombre y mujer si no teníamos aborto. Y eso también formó parte de un debate profundo dentro del feminismo de decir, sin aborto, nada jamás va a ser igual, en términos de igualdad real. Y por eso acá me parece muy interesante cuando Judith Butler dice de manera expresa, siempre he sido feminista. Esto significa que me opongo a la discriminación de las mujeres, a todas las formas de desigualdad basada en el género. Pero también significa que reclamo una política que tome en cuenta las restricciones impuestas por el género en el desarrollo humano. Y eso también es importante de por qué el negar el acceso a la IVE implicaba también estas restricciones imputables al género. Con lo que eso significaba en un mundo donde sabemos que la brecha de género sigue siendo, y en un mundo donde la pandemia ha venido a agravar las brechas de género. Por lo cual estábamos obligados, incluso viendo lo que ha dejado la pandemia y lo que va a dejar, de tener que tener ley como la de IVE para poder seguir discutiendo y peleando en términos de igualdad real. Entonces miren cómo la IVE es mucho más allá del propio acceso a la IVE, del caso concreto. Lo que implica sociológicamente, culturalmente, simbólicamente, esta idea de igualdad real. Y ampliando el corpus iuris, como se le dice en el ámbito internacional, básicamente en el ámbito regional en especial, tenemos esto de empezar a convertir que la falta de regulación de la IVE implica una puesta en crisis o implica poner en riesgo la responsabilidad internacional del Estado. Y eso también es algo de, digamos, que se ha profundizado a la luz de los derechos humanos o de tener a los derechos humanos como columna vertebral, ¿no? Esta idea, vos ratificás un montón de convenciones, tratados, genial, pero eso mirá que te hace responsable. Si no, no firme, no ratifiques cualquier cosa, hacete cargo de lo que ratificás. Por eso mismo, esos propios tratados, que son antiguos, si uno quiere decir en términos de tiempo, porque, por ejemplo, la CEDAW es de 1979, le pasó un tsunami por arriba, lo cierto es que la que lo mantiene claramente actualizada es justamente que, bueno, los órganos de tratado, que son los que interpretan constantemente de manera dinámica esos textos, y son los que también nos fueron dando mayor herramienta para profundizar de por qué la IVE es un derecho humano al acceso a la IVE. Esto de haber puesto justamente como derecho humano el acceso a la IVE es lo que nos permitió tener esa lectura en constante diálogo, derechos humanos con texto, derechos humanos con el texto. No solamente del propio Código Penal, cuando hablamos de salud integral, etcétera, y también con el caso FAL, sino también incluso la propia ley de IVE también está pensada en términos de derechos humanos. Y por eso mismo, gran parte, o en gran parte de esta mirada constitucionalizada, convencionalizada, ha venido de voces de organismos de tratado que justamente nos permitía actualizar esos textos y actualizar esos debates que se fueron poniendo sobre el escenario a partir de esta cuarta conferencia que dijimos acá de Beijing, ¿no? Y acá seguramente Pilar va a hablar mucho más del Comité de los Derechos del Niño, que dicho sea de paso, fue una muy buena estrategia, digamos, de política legislativa o de política, digamos, del Ejecutivo en algún punto, que fue la que llevó adelante esta estrategia, de haber citado tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara del Senado para hablar al entonces presidente del Comité de los Derechos del Niño. Por esta idea de justamente, ¿quién interprete mejor que, digamos, que el actual presidente del comité, que es el órgano que se dedica nada más y nada menos que interpretar a la CDN? Por lo cual creo que fue una muy buena estrategia en términos de todas aquellas que dicen, no, porque el artículo 1 de la ley nacional, que al ratificar dice, pero que no es de la convención no dice lo que dice el artículo 1, no habla de concepción, el artículo 1 de la convención dice eso. Entonces, bueno, esto también de ir trayendo siempre estas voces, porque estas voces nos han ayudado, porque en definitiva es la mirada dinámica de los derechos humanos. Y por eso es tan importante
como herramienta jurídica y siempre tener en cuenta lo que pasa todo el tiempo en el ámbito internacional y regional. Porque nos interpela constantemente, porque nos fortalece constantemente las herramientas que uno pueda llevar al territorio a la hora de decir por qué argumento de tal manera, por qué esta negativa es infundada, por qué esta negativa viola derechos. Bueno, eso me parece que es importante porque estos comités justamente nos permiten, y la Corte Interamericana en el ámbito de la Convención Americana, es la que nos permite tener actualizada todo este bagaje normativo. Muy bien. Y acá tenemos, ay, perdón porque como acepté a alguien, muy bien, y acá tenemos de los últimos, ¿no? Por ejemplo, que se dijeron, se repitieron durante todos los argumentos, ¿no? La famosa Recomendación General número 35, que modifica y actualiza la Recomendación General número 19 sobre violencia. Y miren cómo la 19 de la CEDAW era sobre violencia contra las mujeres y ahora es sobre violencia de género. También el concepto de mujer y género fue todo un avance, todo un desarrollo, como un trabajo histórico, ¿no? Que fue dando el propio comité de la CEDAW, donde dice de manera expresa y abierta las violaciones de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, como la esterilización forzada, el aborto forzado, el embarazo forzado, la tipificación como delito del aborto, la denegación o la postergación del aborto sin riesgo y la atención posterior al aborto, la continuación forzada del embarazo y el abuso y el maltrato de las mujeres y las niñas que buscan información sobre salud, son formas de violencia por razón del género, que según las circunstancias pueden constituir tortura, trato cruel, inhumano y degradante. O sea, esto de ponerlo al Estado en este lugar de obligación de tener que regular la IVE, justamente, y eso no es poca cosa, porque cuando un hospital se niega, cuando una salita de salud se niega, tienen que saber que están poniendo en riesgo la responsabilidad internacional del Estado, lo que eso significa. Y de hecho, también salió justo, o en algún punto también ayudó a actualizar el debate del 2018, porque se ve en 2019, la Observación General número 36, justamente el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, de habla del derecho a la vida, que también era como la bandera, como si fuera un derecho absoluto, ¿no? La bandera de los celestes, el derecho a la vida, el derecho a la vida, dice, aunque los Estados partes puedan adoptar medidas para regular la interrupción voluntaria del embarazo, o sea, ya está permitiendo que los Estados pueden hacer eso, estas no se deben traducir en la violación del derecho a la vida de la mujer o la niña embarazada. Le importa esa vida. Los Estados partes deberían eliminar los obstáculos existentes al acceso efectivo de las mujeres y las niñas a un aborto sin riesgo ilegal, incluidos los derivados del ejercicio de la objeción de conciencia por proveedores individuales de servicios médicos, proveedores individuales, siempre vinculados al individual, y no deberían introducir nuevas barreras. Los Estados partes también deberían proteger eficazmente la vida de las mujeres y las niñas contra los riesgos para la salud mental y física asociados con los abortos practicados en condiciones de riesgo. O sea, miren cómo, incluso en una observación general dedicada al derecho a la vida, la que le importa más es la vida ¿de qué? De las mujeres y de las niñas. Eso es lo que le importa, ese derecho a la vida. Y en el fondo esto implica receptar la idea de gradualidad. No es lo mismo esto la persona por nacer, o el nasciturus, o como le quieran decir, que la persona ya nacida. Y esa gradualidad es central para poder entender no solamente cómo llegamos a IVE, sino también ahora, cuando hay planteos constitucionales en el ámbito para tirar abajo la IVE, siempre hay que recordar este principio de gradualidad que es central. Y el artículo 4.1, básicamente el famoso artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando justamente dice, toda persona tiene derecho a que se respete su vida, este derecho estará protegido por ley, y en general, en general, que se ha derramado tinta, pareciera que los celestes no lo logran ver, y yo no puedo, porque aparte el artículo 2 del Código Civil y Comercial, vigente del 2015, desde agosto del 2015, cuando habla de interpretación, dice que la primera interpretación o variable de interpretación es la interpretación literal. Y si a mí el artículo me dice en general, no es de onda, no es, digamos, claramente lo dice porque tiene un fundamento y tiene un porqué real de por qué habla de en general, porque no es total. Y por eso mismo, la Argentina desde 1921, que permite los casos de causales, siempre estuvo en consonancia y nunca violó el artículo 4.1, porque justamente al ser en general, quiere decir que no es siempre, porque no es un derecho absoluto. Y por eso mismo, el propio caso de Ortega Murillo, que es la Corte Americana, que justamente interpreta la Convención Americana, dice, es posible concluir de las palabras en general que la protección del derecho a la vida con arreglo a la dicha disposición no es absoluta, sino que es gradual e incremental. Ergo, a mayor desarrollo, mayor es la protección jurídica que se le debe dar.
Por ende, no es lo mismo la persona ya nacida que la persona por nacer. Y esta idea también hace que en términos mucho más complejos, y por eso también se quiso utilizar como barrera el artículo 19 del Código Civil y Comercial, está protegido desde la concepción, y la pregunta es qué se entiende por concepción, como dice Artaya Murillo, una vez que está el embrión implantado, incluso el embrión no implantado no es considerado ni persona en el ámbito jurídico, de hecho Artaya Murillo lo dice muy bien, y después tengo el feto, después tengo la persona nacida. 3 estadios donde cada una tiene su propia o mayor fortaleza en la protección. Protejo mucho más a la persona nacida, ergo a la mujer, ergo a la niña, ergo al adolescente, que al feto, y mucho menos también al embrión no implantado. ¿Y esto qué implica? El mismo artículo 21, como también lo dijo el Código Civil de Vélez Arfiel, y ya lo decía Vélez Arfiel, justamente dice que todos los derechos y obligaciones del concebido o implantado justamente quedan irrevocablemente si nacen con vida. Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió. Por lo cual, el mismo Código Civil era claro en esta idea de gradualidad. Y no solamente eso. Cuando el Código Civil y Comercial nace, no solamente tiene este artículo 19 sobre el comienzo de la existencia, sino que además, y acá uno sabe perfectamente que este artículo tuvo mucha poda, porque cuando Bergoglio estaba acá en Buenos Aires y también estaba a cargo de la diócesis acá en Cava, bueno, también ahí claramente se opuso a esto, fue una transacción a la Iglesia Católica, por eso al principio hablé de eso, pero la propia ley que aprueba el Código Civil dice, en una disposición transitoria, la protección del embrión no implantado será objeto de una ley especial. Ergo, si justamente fuera persona, debería estar regulado en el Código Civil, como tiene una naturaleza jurídica sui generis, que está lleno en el campo de la bioética de naturaleza jurídica sui generis. O sea, me tengo que salir de la idea o persona o cosa. ¿Qué? ¿Esto es una cosa? No. ¿La sangre qué es? ¿Una cosa? No. ¿Una persona? Tampoco. ¿Las células madre es una persona? No. ¿Es una cosa? Tampoco. ¿El semen es una persona? No. ¿Es una cosa? Tampoco. Porque el campo de la bioética, el derecho contemporáneo, nos obliga a pensar categorías diferentes. No podemos seguir con la lógica tradicional de o es cosa o persona, o es cosa o persona. Hay un montón de otras situaciones que no se enrolan en ninguna de las dos. Y eso también es importante a la hora de tenerlo en cuenta. De hecho, ahora estuve en el CONICET y la idea también es volver a reflotar un proyecto de ley que hicimos muy bueno hace 2 años que presentó Filmus, donde hicimos en el marco del CONICET, Alberto Colbrit, un gran científico, Hernando Paso, y yo del ámbito jurídico, justamente nos juntamos 3 de CONICET para hacer un proyecto de ley en materia de embriones. ¿Por qué? Porque si uno analiza, la pregunta es, ¿este proyecto de embriones que estamos en una deuda pendiente al respecto, se habría facilitado con la ley de IVE? Y claro que sí se nos va a facilitar. De hecho, salió una nota de opinión de un director de un centro de fertilidad, donde justamente dice y se pregunta, ¿hasta qué punto ahora con la ley de IVE, digo, para ver también el efecto multiplicador, ahora con la ley de IVE, no sería mucho más fácil regular la cuestión del embrión? Y la pregunta es, ¿cuáles son los destinos que tendrían los embriones? ¿Qué destinos son los destinos posibles? ¿Donación para otras personas? Primero la criopreservación para posteriores tratamientos de la propia pareja, porque muchas veces puede ser que no quede embarazada en el primer tratamiento, por lo cual tengo embriones criopreservados. Bueno, para los siguientes procesos míos. Ahora, otro puede ser donación para terceros. Otro puede ser donación para investigación. De hecho, grandes trabajos, investigaciones en materia de Alzheimer, en materia, digamos, de enfermedades que son de carácter o se consideran que tienen algún componente genético, también esta investigación en embrión sería posible, y este derecho a gozar de los beneficios de la ciencia y del avance de la ciencia. Y también el descarte. El decido, por libertad, autonomía, lo mismo que está como centro en la IVE, decido no querer realmente que estos embriones criopreservados sigan. Y si uno analiza derecho y realidad, al día de hoy, a marzo, mejor dicho, el 2021, o sea, hace poco tiempo, teníamos 91.724 embriones criopreservados, de los cuales más de 23.000 tienen más de 10 años de criopreservación, por lo cual ya la gente no los va a utilizar para tratamientos propios. Es más, en el año 2017 había 54.000 y pico. En 3 años aumentó casi el 70%. Y esto implica, ¿cuánto más va a haber de embriones criopreservados? Y esto no es el problema. También es lo que sale el pago. Las obras sociales y las prepagas están pagando el costo de la criopreservación de los embriones por un tiempo y después lo paga la persona privada. Esa es plata que se derrocha y no estamos en situación de eso.
Digo, cuando hablamos de política pública también tenemos que hablar de eso. Esa es política pública que se podría utilizar, por ejemplo, a lo que tiene que ver con capacitación, a lo que tiene que ver con digamos, con comunicación y todo el tema de difusión, de qué derechos da la IBE, etcétera, ¿no? Bueno, para ir teniendo noción también de cómo optimizar los recursos del Estado. Y por eso mismo, cuando la Corte tuvo que intervino en este fallo del 14 de agosto del 2018, en un caso de cobertura médica, acá mismo dijo la propia Corte: si bien es razonable que ante la ausencia de previsiones legales se determine judicialmente un plazo prudencial de subsistencia de la obligación de otorgar la cobertura de la criopreservación de embriones a cargo de los prestadores del servicio de salud, esa determinación no puede constituir un obstáculo para la consecución del fin primordial que persigue el ordenamiento legal y su reglamentación. Dice, el exiguo lapso de 18 meses que fue establecido por el juez es poco. Entonces, la pregunta es, ¿necesito además una ley que me fije cuánto tiempo me van a cubrir las obras sociales y las prepaga el tema de la criopreservación de embriones? Miren todo lo que está en juego. ¿Y por qué hasta ahora? Por un tema religioso de no querer animarse a hablar del descarte de embriones. Muy bien. Y esta idea, para ir cerrando el tema de la gradualidad y la importancia de tener una mirada sistémica y general y realmente amplia de todo lo que implica, lo que va trayendo consigo los debates de la IBE, acuérdense que el propio Código Penal regula de distinto lo que tiene que ver con el homicidio simple del aborto en la escala penal. Porque claramente es tanto la diferencia entre ser una persona por nacer que ser una persona ya nacida, que el homicidio simple de 8 a 25 y lo que era en su momento claramente la cuestión del aborto, el que causara un aborto será reprimido con reclusión de 1 a 4 años, decía el código originario de 1921. Digo, para tomar dimensión, cuando hablábamos, entonces, esto del derecho a la vida, el derecho a la vida como si fuera un derecho absoluto, no solamente está mal en clave de derechos humanos, estaba mal y no se condice con la propia estructura misma del Código Penal de 1921. Muy bien. Entonces ahora uno dice, ¿cómo hacemos, o digamos, por qué la ley ha sido una herramienta muy importante, pero no es la única? ¿Por qué? Porque los derechos humanos han aterrizado de manera profunda y han interpelado de manera profunda al poder legislativo, y por lo cual esto implicó un montón de leyes que, si uno se empieza a poner a pensar, han hecho que hoy estemos en el lugar en donde estamos, ¿no? Esto que decimos, nada se construye solo, y también, como se dice, nadie se salva solo, ¿no? Primero la ley, o por lo menos uno puede poner como hitos en términos históricos, el programa de salud sexual y reproductiva, que la única provincia que no adhirió es Tucumán, esto que hablamos del curso también con la cuestión religiosa, la ley de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes y todo el debate que hay sobre el tema del acceso a las personas menores de edad, la ley de ligadura de trompas y de vasectomía, la ley de educación sexual integral, que de hecho la propia ley de IBE también viene a actualizar en algún punto esta currícula, porque en realidad, digamos, si bien es una ley de 2006, uno dice, bueno, no es tan vieja, le pasó un tsunami, porque pasaron muchas cosas en pocos años, en clave legislativa y en clave cultural y simbólica. La ley de protección contra la violencia de género en sentido amplia, con un montón de, digamos, de tipología de violencias, donde también el tema de la violencia por la libertad reproductiva, el tema de, como dijimos, la violencia obstétrica, incluso también la violencia simbólica, bueno, un montón de tipos de violencia, no solamente la clásica de violencia física y psíquica. La ley de matrimonio igualitario, y no por casualidad en 2018 hicimos un gran debate y para mí fue muy bueno esto de las mujeres, hablamos de mujeres o hablamos de personas gestantes, ¿no? Que fue un gran debate. No es una exclusión, no es una u otra. Ambas son términos importantes, porque ambas muestran todo este debate y toda esta amplitud de derecho. Es cierto que personas gestantes pareciera que involucra a todas, incluso a las mujeres, pero deja fuera en el término, en el nombrar, que ha sido una gran lucha del movimiento de mujeres también. Por lo cual no era una u otra, pusimos mujeres y personas gestantes. Ambas están puestas en la ley, tanto en el proyecto de ley del 2018 como también en la que después terminó siendo ley en el 2020. La ley también de parto humanizado, la ley de derechos de los pacientes, la ley de salud mental, la ley de identidad de género, el voto optativo a partir de 16 años, esto de los adolescentes volver a comprometerse en la política, no por casualidad también los pañuelos verdes han sido también en mochilas, y lo que eso implica también el pañuelo verde en la mochila de compromiso y la defensa de estos derechos por parte de la gente joven, en especial también, ha sido muy importante. Todo es, digamos, esa plaza llena de juventud, bueno, también implica esto de haber volcado a la mesa y esto de haber también sido un debate profundísimo desde el ámbito social. Bueno, también fue sostenido por la juventud.
la ley que incorpora la figura del femicidio como una forma también de visibilizar, la ley Brisa, la ley Micaela, y esto implica de que todas estas leyes han permitido, han empezado a hacer un camino justamente de deconstrucción y reconstrucción en clave de derechos humanos, con una fuerte, digamos, mirada de género, en el cual este movimiento de mujeres esté tan fortalecido que no solamente hoy en día logró el aborto, sino que incluso hoy en día ponen sobre el escenario nada más y nada menos que pensar una reforma judicial feminista, que es ir al hueso del poder del peor de los tres poderes del Estado, porque es el menos democrático. Al legislativo cada tantos años lo vota, al ejecutivo cada 4 años se somete a la votación del pueblo, sin embargo, el judicial no. Por lo cual la pregunta es ahí donde está gran parte, y de hecho, no por casualidad estamos hablando hoy de acciones legales, acciones judiciales para poner en crisis la ley de IVE. O sea, la justicia tiene un rol importantísimo, y en términos democráticos, decretar la inconstitucionalidad de una norma tiene una responsabilidad enorme, porque lo que fuimos construyendo con todo este movimiento y con todas estas luchas, vos hoy tenés una jueza que te decreta la inconstitucionalidad y te la tira abajo de la noche a la mañana, con la irresponsabilidad que se implica en términos democráticos. Por lo cual, este también fortalecimiento de mujeres del movimiento feminista, hace que justamente hoy podamos ir al territorio con un montón de herramientas, no solamente por tener la ley, sino también por los argumentos y la riqueza argumentativa que nos dio todo este debate de estos últimos tiempos. Muy bien. Por lo cual, me parece que acá también, y esto también nos pasa, ¿no? Que somos docentes. Hasta los alumnos que tenemos hoy en las facultades son otra cosa. Tienen otra mirada, te interpelan, te preguntan, son otra cosa. Y eso también va a pasar en el ámbito de la salud. Digo, en algún punto, esto de lo nuevo y lo viejo está en tensión, estamos conviviendo con lo nuevo y lo viejo. Seguramente dentro de 10, 15, 20, ojalá que mucho menos, todo esto ya sea ámbito de lo obvio, ¿no? En algún punto, siempre lo dije, siempre pasó esto, esta idea de lo obvio. Y esto también implica, en algún punto, una mirada compleja y profunda a la hora de analizar también de cómo que la juventud se haya vuelto a incorporar a la política también es interesantísimo del movimiento de mujeres que ha logrado ser una hermosa síntesis de distintas generaciones. Yo también creo, por eso la idea de los pañuelos, y lo que ha significado el pañuelo. Vos entrabas a un avión, yo me acuerdo cuando uno viajaba un montón, entraba a un avión, y ya alguien tiene un pañuelo, y vos también, yo con ella tengo algo en común. Esta idea, ¿no?, de la sororidad, esta idea de la complicidad también que fue generando todo este debate muy profundo. Bueno, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, porque cuando un juez o una jueza tira abajo una ley, también sabe que está poniendo de sombrero todo este debate con lo que eso significa. Muy bien, llegamos al Congreso, y en esta idea también un poco para sintetizar de toda esta historia, digamos, de por qué llegamos acá y cómo llegamos acá, con un proyecto del Ejecutivo. Yo siempre estuve a favor de que sea el Ejecutivo. Porque, de hecho, no hace falta que les diga que si los votos se consiguieron también porque era un proyecto del Ejecutivo, digamos todo. Pero eso no quiere decir un gran reconocimiento que se ha tenido a todos estos años de lucha, porque aparte, la campaña fue quien cuando nadie le daba ni 2 mangos al tema, lo ponía en la agenda, lo ponía en la agenda, lo ponía en la agenda, y debatía, y mostraba, y hablaba, y discutía. Y eso también forma parte de un reconocimiento, esto de no, nadie se salva solo, nada se genera solo, tampoco de la noche a la mañana. Y por eso me parece bien que la nota de elevación del Ejecutivo le dedica un párrafo específico a agradecerle básicamente a la campaña nacional justamente por todo este trabajo que se hizo de militancia. Y acá estos 2 pequeños párrafos para mí sintetizan en algún punto, ¿no?, de dónde se habla cuando se construyen las leyes. A mí me gusta mucho leer los fundamentos de las leyes, me gusta mucho porque es interesante explicitar de dónde construyo lo que construyo, digamos, ¿no? De dónde se edificó este texto que está acá. Dice, si el Congreso sanciona la ley de regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, Argentina podrá empezar a desandar el camino de la amenaza penal y la desigualdad, y recorrerá el de la justicia social, y el ejercicio de derechos como respuesta más justas y democráticas para que todas las personas gestantes tengan los mismos cuidados y condiciones, cualquiera sea la provincia que habiten. Por eso, ojo con esto, aquellas inconstitucionalidades para que en la provincia no se permita la ley de acceso a la IVE. Ojo, porque eso viola uno de los principios estructurales que tiene la ley, que es de carácter federal. Su universo económico es su sistema de salud, público o privado, donde se atiendan. El envío de este proyecto es un hito que se suma a una historia de numerosas luchas por la conquista de este derecho.
La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, movimiento que se ha constituido en gran protagonista y portavoz de esas demandas. Ha sabido expresarlo con un lema que en su claridad ha marcado los objetivos que deben guiarnos en la materia: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y yo creo que esta síntesis de estos dos párrafos, de la nota de elevación del Ejecutivo, el mensaje de elevación del Ejecutivo del proyecto, básicamente sintetizan el por qué llegamos y cuáles han sido la construcción por la cual llegamos acá, de por qué esta ley de IVE tiene esa estructura y no otra. Y también al ser un proyecto del Ejecutivo, no solamente me certifica que salga, sino también me certifica que realmente se puede aplicar. Porque una mayor facilidad en la distribución del misoprostol, también apostar a no solamente la distribución, sino lo que tiene que ver con la elaboración, con la fabricación del misoprostol, también sea de carácter o tenga una fortaleza desde el ámbito público. También, bueno, todo eso hace que se pueda poner efectiva, digamos, lo antes posible. Que haya menos barreras en el acceso, en lo que tiene que ver nada más y menos con el misoprostol, porque sabemos que es claramente la principal, digamos, medicamento para lograr el aborto. Entonces, a mí me parece que también es importante el haber sido un proyecto del Ejecutivo, no solamente para la sanción, sino para el después. Y en este aspecto, hablando también de del propio proyecto, que en su momento era proyecto y que hoy es ley, es interesante ver, y ahora que estamos en el año electoral, cómo más mujeres en los primeros lugares de las listas, más mujeres en los primeros lugares de las listas verdes, también ayudaron muchísimo a esta estrategia parlamentaria. Si uno analiza en términos comparativos lo que pasó en el 2018 y lo que pasó en el 2020, los números son elocuentes, ¿no? Acá la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios de la Jefatura de Gabinetes de Ministros justamente hace un análisis comparativo. Esto es en diputados, dice, en el 2018 el respaldo de la ley se compuso de 78 varones y 51 mujeres. En tanto, 77 varones y 48 mujeres se inclinaron por votar en forma negativa. En el 2020, el apoyo a la ley se compuso por 69 varones y 62 mujeres. Mientras tanto, en forma negativa se pronunciaron 72 varones y 47 mujeres. Miren cómo muchas menos mujeres han votado en contra. Puede observarse que entre quienes conformaron la mayoría a favor de la norma, creció la proporción de mujeres, pasando del 38,5 en el 2018 al 47,3 en el 2020. De esta manera se advierte que la cantidad de legisladoras que se inclinaron por el voto afirmativo se incrementó en más de un 20%. Y en Senado, que fue el ámbito mucho más reactivo, en el cual perdimos en el 2018, dice 78,6 de los senadoras que ingresaron en el 2019, es decir, que no estuvieron en el debate del 2018, votaron a favor de la IVE. Miren la importancia de haber puesto en las listas en el año 2019 gente al principio que sea verde. Por otra parte, al igual que aconteció en la Cámara de Diputados, hubo un aumento de la cantidad de votos a favor por parte de la senadora. Del total de mujeres que integraron el Senado en el 2018, la mitad estaba a favor del proyecto y en el 2020 solo el 30% estuvo en contra. Miren cómo es la importancia, y más en año electoral, de tener en cuenta que las demandas feministas también es importante tener un congreso donde justamente sea permeable a este tipo de iniciativas. Muy bien. Entonces ahora vamos a algunas consideraciones generales que me parecen interesantes empezar a analizar, ya pensando más en, bueno, con esta historia, tampoco el proyecto de ley, digamos, ahora que salió el libro, justo acaba de salir hoy el libro Nuestro sobre aborto, que hicimos con Andrés Gil Domínguez, con Ceci Hoppe y con Natalia de la Torre, hacemos un análisis exegético justamente de la ley, tanto de la ley de aborto como de la ley 1000 días, en el cual claramente uno empieza a advertir algunas consideraciones que son interesantes volver a retomar, no solamente en términos históricos, sino también en esta comparación, proyecto del 2018, proyecto de la campaña 2019 y proyecto del Ejecutivo, ya tenemos muchos pisos mínimos en común, y eso también forma parte de estos avances. Fuimos teniendo ciertas alianzas que han permitido que ciertas cuestiones y cierta estructura mínima de un proyecto de ley tuviera, y que esto de no había vuelta atrás. Ya hacer despenalización más legalización, digamos, ya también regular el tema de las personas menores de edad para dejarlo bien. Digamos, un montón de cuestiones que fueron esto de ser, digamos, mujer y persona gestante, digamos, ya había pisos mínimos máximos, o sea, altos, a la hora de empezar a pensar en un proyecto de ley. Muy bien. Esta vinculación con el Plan 1000 días, como dijimos, pensada la idea, para mí fue una muy buena estrategia,
esto de el Estado está para acompañarte si querés abortar y el Estado también para acompañarte si vos querés continuar. El Estado está presente. Y esto también ayudó muchísimo, ¿no? A poder, digamos, hacer que el debate sea mucho más amplio y mucho más ameno para aquellos oídos que claramente tenían un viso de algo celestón, ¿no? En algún punto. Y no solamente eso, también hubo, y eso también formó parte para mí de una estrategia de los celestes de querer embarrar la cancha con todo el tema de la ILE. Digo, esto de mezclemos todo para que en la confusión podamos decir, y nosotras siempre estuvimos, eso es lo importante cuando uno tiene la convicción y los argumentos claros, de nunca dejarnos caer en estos debates que nos llevaban a ningún lado. Poner siempre, y por eso los derechos humanos han sido centrales, porque realmente ahí nos daban todo el plafón justamente a favor del derecho, incluso pensar un derecho al acceso al aborto como un derecho humano, ¿no? Y en lugar de dar la lamentación por eso mismo, me parece que es una ley que tiene, digamos, que más allá de algunas cuestiones, se autosustenta, tiene una fortaleza intrínseca, por lo cual me parece que podemos llegar a estar un tiempo más en reglamentación, y eso también habla bien de la ley, que es una ley que realmente ha podido ser, digamos, ha podido ser aplicada sin necesitar de una reglamentación urgente. Eso también habla bien de la ley, en algún punto que tiene una estructura sólida. El artículo 1, como sabemos bien, es el objeto que tiene la ley, y acá justamente habla de esto que le importaba mucho en materia de salud pública. Esto de llevar al plano de salud pública, que sabemos que no solamente es salud pública, es mucho más que todo eso. Pero esas eran las palabras centrales que por lo menos hacían mejor el oído de distintas personas que no pensaban más o menos similar, ¿no? Entonces, ahí me parece que también fue una buena estrategia haber puesto eso de salud pública, aunque sabemos que si bien en la práctica la salud pública tiene un rol central, lo cierto es que la ley no solamente compromete a la salud pública, sino también tiene cambio simbólico, lo que tiene que ver con el derecho al goce, lo que tiene que ver también con el derecho digamos, a la autonomía sobre el cuerpo, lo que tiene que ver también con, bueno, todas esas cuestiones que también sabemos que existen. Pero acá se puso la salud pública porque era también un eje importante. No por casualidad, y eso sí me parece interesante, por esto de que las herramientas jurídicas deben partir siempre de la mirada opcionalizada, convencionalizada. Me parece importantísimo el artículo 3, donde no solamente te dice todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional, originaria y derivada, que están comprometidas directamente con la IBE, sino explicitar todos los 17 derechos que esta ley de IBE viene a satisfacer. Cuando dice los derechos sexuales y no reproductivos, a la dignidad, a la vida, a la autonomía, a la salud, a la educación, a la integridad, a la diversidad corporal, a la identidad de género, a la información, a gozar de los beneficios de la ciencia, a la igualdad de real de oportunidades, a la no discriminación, a una vida libre de violencia. Digo, porque cuando alguien quiera venir a destruir esta ley, vos tenés que saber que te enfrentás contra todos estos derechos, ¿eh? Digo, y eso también visibilizar no solamente lo que tiene que ver con la idea de interseccionalidad y de interdependencia de los derechos humanos, sino tener en claro la profundidad y esta red o este tejido de derechos que está comprometido. Igual le va a pasar cuando alguien se niegue en el ámbito de la salud. ¿Sabés que me estás negando todos estos derechos? Digo, eso también hace mucho más gravosa la responsabilidad internacional del Estado que se pone en juego en esto. Y por eso me parece que es un buen artículo esto de explicitar cuáles son los derechos que están comprometidos, y de una manera amplia y plural. En el ámbito de aplicación, cuando hablas también del artículo 4, acá hace este doble juego de, tenemos este doble, digamos, cuestión de ILE e IBE, ¿no? Que ya está como muy incorporado, aunque técnicamente ambas son legales ahora. Tanto la IBE es legal como la ILE es legal. Lo que pasa es que seguimos teniendo, y está bien, a la hora de diferenciar, nada más y nada menos, con plazo, sin causa, que es la IBE, y después tengo con causa, sin plazo, que es la ILE. Y esto hay que memorizarlo así como hacemos, por ejemplo, cuando damos clase en régimen patrimonial del matrimonio, ¿no? O sea, fondos propios, deuda ganancial, digamos, cuando genera derecho a recompensa. Bueno, eso así como es sin causa, con plazo, y es con causa, sin plazo, sin plazo. Y eso hay que remarcarlo, porque también todavía ahí seguimos teniendo un problema a la hora de ir a la práctica.
es cierto que al tener ahora la IBE y todo lo que tiene que ver el acceso, esto hace a que seguramente, aunque sea con causa, voy a acceder siempre antes porque voy a tener, se masifican los lugares, se masifica la información que se tiene, se puede difundir mucho más. Ya no es esta cosa de querusa, ya no es esta cosa de, bueno, te lo digo por izquierda, esta cosa. No hay izquierda, digamos. O sea, siempre, estos casos eran de causales, eran legales, pero sin embargo había como miedo a la amenaza por las dudas de que se entendiera o por las dudas de que haya resistencia. Ahora ya esto no, pasamos de la clandestinidad a que todo es legal. Pero digo, me parece que es importante seguir diferenciando que los casos de causales no hay plazo, no hay plazo. Y acá tuvimos el famoso tema cuando Durango, cuando abre como miembro informante en Senado, ella justamente dice que la palabra integral se va a quitar, hizo después de lo que pasó en el decreto 14-2021, porque decían que querían mantener exactamente el mismo texto del 1921. A mí la verdad que ese es un argumento que no me cierra, no hace falta, digamos, ser Einstein para darse cuenta que acá es un tema político, querían tener más votos, porque, a ver, es más, yo diría, es obvio que si te pasó un tsunami por arriba, te pasó los derechos humanos por arriba, es obvio que un texto del 1921 alguna reformita va a tener que tener. Y si claramente el concepto de salud siempre se considera integral, en especial por la OMS, que cuando define qué es salud siempre se entiende por integral, me parecía que era obvio que uno pudiera ponerle la palabra integral. Por lo cual la quita no responde a esa idea de queremos mantenerle el mismo texto. La idea es queremos tener más votos. Esta para mi gusto es la realidad. Bienvenido sea, no importa. Lo cierto es que yo le quito esta palabra y no me quita la esencia de, porque ya siempre hace tiempo, a la luz de los derechos humanos, esta idea de pensar en la ampliación de esa interpretación del 86 a la luz de los derechos humanos, sabíamos que el concepto de salud era entendido como salud integral. El artículo 5 de la ley habla de un tema que es clave, que tiene que ver con los tiempos. Así como decimos siempre, los tiempos sentencian, los tiempos también acá, la IBE es central. Y por eso tenemos que unir tiempos con derivación, que después es un tema que seguramente van a retomar después cuando lo vean con Solo, seguramente en otra clase. Pero digo, acá me parece importante a la hora de ver la estructura de esta ley, me parece que el tema de tiempo más derivación es central, porque aparte la derivación genera responsabilidad. Y decirle la palabra responsabilidad al ámbito médico le agarra como urticaria. Y está muy bien que se den por enterado que esto les genera responsabilidad. Que el decir que no te genera responsabilidad. Entonces, bueno, me parece muy bien acá. Y por eso mismo, este plazo de 10 días corrido, y que aclara que es corrido, para que no estemos todo el debate, son días administrativos, días hábiles, días corridos, lo más fácil posible, lo más rápido posible, tiene que ver con la idea de violencia, y por eso cito la 26.485, porque el negarte o el extenderte este plazo por fuera de lo que la ley dice, también te genera un acto de violencia institucional con la correspondiente, digamos, daños que eso puede causar. De hecho, acuérdense que el artículo 35 de la ley de violencia de género habla de los daños y perjuicios justamente en el campo de la violencia, por lo cual si es un caso de violencia, también le caben las mismas previsiones. Y esto me parece interesante porque tenemos poco, salvo un famoso fallo en Entre Ríos, pero tenemos poca cultura de los daños y perjuicios contra los médicos, justamente por haber impedido, por haber denegado, por haber retrasado el acceso a la IBE. Y me parece interesante también este otro ámbito a la hora de saber con qué herramientas jurídicas contamos, máximo cuando el comité de la CEDAW empieza a trabajar mucho más el tema de la violencia obstétrica, como otro elemento también central, ¿no? Y este artículo 5, cuando te dice los distintos derechos a la atención de la salud, porque como dijimos, esta es una ley que le importa mucho más la legalización en términos de acceso que la despenalización, que tiene menos artículos sobre derecho penal, habla justamente de cuáles son las bases de este acceso a atención a la salud. Trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad, acceso a la información y calidad. Esto de, ¿qué le decimos? ¿Cuál es el piso mínimo de la información que hay que dar? Bueno, ¿cómo es el tema del trato digno también? Que eso también vamos a ver que es diferente. Que uno vaya acompañado, te hace bien para que puedas venir. Entonces, no quiere decir que el consentimiento informado lo dé la persona. Claramente el consentimiento informado lo da una persona y firma una persona y es autonomía. Pero si vos venís acompañada, mejor es para lo que tiene que ver con que sentirte acompañada,
que son dos lógicas distintas. Acá hablamos de consentimiento informado en el artículo 8 y el 9, tanto para personas menores de edad como para personas adultas, para personas con discapacidad, el acto jurídico de consentir. Pero eso no quiere decir que a nivel, digamos, del abordaje interdisciplinario, sea bueno siempre que alguien vaya acompañada con lo que eso significa, que son dos cosas distintas, que muchas veces se confunden, ¿no? El tema también de la privacidad y el tema también de la acción. En materia de privacidad, acá me parece interesante porque aprovechó la ley de IBE para poner fin a un debate que generó esta reforma 27455 que reformó el artículo 72 del Código Penal, donde hizo que los casos de abuso sexual que comprometen a las personas menores de edad sean consideradas, digamos, de acción pública. ¿Qué es lo que pasó en la práctica? Y me acuerdo que también se hizo todo un debate, donde se hizo una mesa de trabajo organizado por ELA y varios organismos, porque justamente en la práctica esto generó mucho revuelo. ¿Por qué? Porque teníamos casos donde, como ahora era de instancia pública, los médicos lo primero que hacían era judicializar, y no importaba nada la persona menor de edad. Y por lo cual hemos tenido casos, me acuerdo un caso que contaban en Mendoza, de una chica adolescente que fue víctima de abuso, interviene el centro de salud, judicializa, y a la chica la van a buscar a las 4 de la tarde al colegio, delante de los alumnos. Digo, todavía la chica no había dicho, bueno, voy a iniciarlo, quiero ver. Como era, oficioso, era, digamos, distancia pública, pero la pregunta es, vos tenés que siempre resguardar a la persona. Y porque esto también juega el principio de autonomía progresiva. Vos no podés hacerlo sin que ella realmente forme parte de esa denuncia, lo que implica esa denuncia, lo que va a trabajar esa denuncia. Hay que ayudarla a sostener. Bueno, todo eso, por lo cual lo que se hizo acá es, en este artículo 5, inciso B, lo que hace es agregarle un segundo párrafo justamente para evitar o para corregir estos problemas que en la práctica trajo esta modificación del Código Penal sin ninguna previsión alguna al respecto. Y acá dice, en los casos de violación cuyas víctimas fueran niñas o adolescentes, el deber de comunicar la vulneración de derechos previstos en el artículo 30 de la 2661 y el deber de formular denuncia penal establecido en el artículo 24 inciso E de la 26485 en el marco de lo dispuesto por el artículo 72 del Código Penal, deberán cumplirse respetando el derecho a la privacidad y confidencialidad de niños y adolescentes, su capacidad progresiva, diríamos autonomía progresiva, e interés superior del niño, de conformidad con la Convención de Derechos del Niño, el 61, y el Código Civil y Comercial, el famoso artículo 26, sobre el ejercicio del derecho al cuidado de su propio cuerpo. Digo, miren cómo, justamente, acá lo que hace es aprovechar, porque este artículo 72 del Código Penal, miren cómo lo penal termina siempre, nunca termina de abordar de manera profunda, de manera sistémica, estas cuestiones como, por ejemplo, el ámbito público, ya sea escuela, sea salud, tiene que denunciar, la pregunta es, bueno, pero pará, ¿con qué cuidado? ¿Con qué preparación? ¿Con qué abordaje? ¿Con qué? Porque si no, esta es una intervención iatrogénica y termina siendo una situación de violencia institucional también. Bueno, y no es poca cosa eso. Por eso hablamos de una protección especial cuando hablamos de personas menores de edad. Entonces, me parece muy bien que habrá aprovechado esta ley para poder corregir estos problemas que se han visto en la práctica. Como seguramente veamos también qué pasa en la práctica, porque puede ser que la ley de IBE dentro de unos años uno empieza a ver que hay algunas cosas para corregir, y bueno, también tiene que ver, de hecho, nuestra ley de ESI, sabemos también que tiene que corregirse un montón, porque es una ley de ESI construida sobre la idea de la heteronormatividad, sobre la idea de la educación sexual integral de hombre con mujer. Bueno, deja fuera todo lo que tiene que ver con la diversidad. Bueno, ¿por qué? Porque después tuvimos un montón de cuestiones, el tema de los no binarios, el tema de la identidad de género, bueno, todo eso está por fuera de la ley de ESI, por lo cual había que actualizarla, ¿no? Muy bien. Y acá llegamos a la cuestión de, porque quiero después llegar, digamos, tener como un ratito para poder hacer algún intercambio con las preguntas. Entonces voy a terminar con dos cositas más. Que seguramente puede ser que Pila después lo vuelva a retomar, porque, por lo cual acá, así después corto y podemos hacer algún intercambio. El proyecto del Ejecutivo me parecía más claro en términos de personas menores de edad. De hecho, fue modificado durante el debate en la Cámara de Diputados. ¿Y qué hace? Cita Código Civil 26061, el tema del artículo 7, famoso de referente afectivo, que sería llegados del artículo 59, digamos, por el ámbito específico de personas menores de edad. La resolución 65 que hicimos, /2015, que se publicó recién el 9 de diciembre, que fue una actividad o un
documento que hicimos en el marco de la última gestión de Goyan, cuando Goyan era ministro de Salud de Cristina. Digo, básicamente no llegó a implementarse, pero era que hacer una reinterpretación en el campo de la salud del artículo 26 en materia de adolescencia y en materia también de personas con discapacidad y también lo que tiene con el tema de la ley de identidad de género, ¿no? Bueno, lo cierto es que acá se quedan estos dos grandes ámbitos, 16 para arriba. Ustedes saben que el artículo 26 tiene como 3 grandes categorías etarias. Tiene de 16 a 18 como un adulto. De 13 a 16, donde el concepto de invasividad y no invasividad tiene su importancia. Y de 13 para abajo. Estas son las 3 franjas. En cambio acá, en este artículo, como quedó sancionada la ley, y me pone 2 franjas, me deja abajo toda la franja de 6 para abajo como un gran grupo sin diferenciar. Cosa distinta que hacía el proyecto que había mandado el Ejecutivo, que ahí sí diferenciaba bien los 3. De 16 a 18, clarísimo, como un adulto, exactamente como un adulto, por lo cual ahí no había duda alguna, sea invasivo o no invasivo, lo que sea, o sea medicamentoso o no medicamentoso, de 13 a 16 y de 13 para abajo, o sea, el concepto de niña, básicamente, porque si es niña es solo 13, el artículo 25 del Código Civil y Comercial. Sin embargo, esta claridad que tenía el Ejecutivo, el proyecto del Ejecutivo, no lo tiene la ley actual. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que tener mucho cuidado y ser muy profundo cuando se arman los protocolos de intervención, porque siempre tiene que ser teniendo en cuenta el principio promine, teniendo en cuenta justamente el principio de especialidad, teniendo en cuenta siempre el acceso a este derecho, y por eso es importantísimo el bagaje en derechos humanos, porque esos son los fundamentos más fuertes que nos va a dar. Y a lo mejor puede ser que la reglamentación algo diga al respecto para aclarar esto que ellos mismos saben, que quedó más en una nebulosa lo que es de 16 para abajo, ¿no? Justamente el principio de autonomía progresiva de 16 para abajo no es lo mismo. No es lo mismo un chico de 13, un chico de 12, un chico de 10, que una persona que tenga 16, que tenga 15. Entonces, bueno, me parece que también ahí hay que también profundizar la autonomía progresiva en este artículo. El otro tema, y lo voy pasando más rápido, aunque seguramente que lo va a dar Sole, el otro tema, y con esto voy a terminar, es el famoso tema de las personas con capacidad restringida. Miren lo que dice la última parte del artículo 9. Un poco también para ir pensando en las problemáticas que puede generar esta idea de, bueno, ir estando, digamos, mejor preparadas para lo que viene. Porque, como dije al principio, toda duda de interpretación, seguramente en el campo de la medicina, de los profesionales de la salud, va a ser para decirte que no a algo, para no acceder. Por eso mismo tenemos que estar muy atentos a todo esto. Y acá dice, si la sentencia judicial de restricción a la capacidad impide prestar el consentimiento, impide para el ejercicio de los derechos previstos en la presente ley, o la persona ha sido declarada incapaz judicialmente, que son los casos más extremos donde la persona no pueda darse a entender por ninguna situación, por ninguna forma, por ningún medio, o sea, los más vulnerables de los vulnerables, deberá prestar su consentimiento con la asistencia. Pero flaca, me dijiste, si impide, te estoy pidiendo un imposible. Si impide prestar el consentimiento, ¿cómo te voy a exigir que me permita prestar el consentimiento? Digo, también hay una desprotección si yo te obligo a hacer algo que la propia persona no puede hacer. Y ojo con eso. Por eso, a quien yo adoro, me llevo genial y todo, pero en esto disentimos, mi amiga Agustina Palacios, ella puso en un trabajo que publicó en la revista que sacamos de Derecho de Familia, La Blanca y Celeste, justamente sobre las primeras miradas críticas sobre la ley de IBE y del Plan 1000 días, dice, la decisión debe ser de la persona. Y si no es posible identificar la voluntad de la persona, no resulta posible realizar la práctica. No resulta posible realizar la práctica. O sea, una persona que no tiene autonomía ninguna, que está en estado vegetativo, es abusada por el enfermero, queda embarazada, y la voy a tratar como un envase, lo que justamente no quiero para las personas. ¡Ojo con esto! Digamos, dice, con excepción de un riesgo cierto inminente. ¿Y cuál va a ser? Obviamente el riesgo cierto inminente ya es el propio abuso sexual. Eso ya es un riesgo. Vamos a volver otra vez al debate sobre ese abuso, eso, violación, eso, ¿no? Ya eso es algo negativo de por sí. Ante la duda claramente es el acceso al aborto. Por eso yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto, y la pregunta es si la reglamentación va a decir algo o no, y en todo caso, ¿qué es lo que va a decir al respecto?
Bueno, básicamente hay un montón de otras cuestiones más, pero como tienen 3 clases más, seguramente muchos de estos temas, objeción de conciencia, etcétera, incluso la judicialización, cuáles han sido las estrategias para la judicialización, qué han dicho los jueces, en general han sido jueces locales, tanto el de Resistencia, que después fue revocado, como el de San Luis, es el único caso que tenemos hasta ahora que tiene sentencia justamente a favor, digamos, que hizo lugar en constitucionalidad de la norma, una medida cautelar. Bueno, todo eso seguramente lo van a ir retomando porque, bueno, me parece mejor abrir un espacio para poder hacer un ida y vuelta en este tiempo que nos queda. Bueno, preguntas, ideas, comentarios. Ahí estoy viendo, Mari, algunas preguntas que están haciendo en el chat. Por ejemplo, María Amelia Gómez pregunta, ¿en ese supuesto encuadraría en el artículo 86, inciso 2, siempre será abuso ante la falta de consentimiento y en consecuencia tendría acceso a la ILE? En el caso que yo acabo de decir ahora, recién, de lo que tiene que ver con el artículo 9, ¿no? Sí, respecto a ese caso. Sí, a ver, sí, muy bien, sí, en ese caso. A ver, no solamente en lo que tiene que ver con el caso de ILE e IBE, digamos, claramente es un tema de violación y abuso y eso está en la ILE y eso estuvo en 2021 y todo. A mí lo que me preocupa más es a la hora de pensar en el consentimiento informado, la exigencia de consentimiento informado, no sea en la práctica un obstáculo para hacerlo. Porque vos me dirás, bueno, esos casos están seguramente judicializados. Porque como hay una restricción a la capacidad judicializada, la pregunta es, ¿por qué un juez va a tener que autorizar y un juez es también tercera persona? Es tan tercera, ¿por qué el curador o la persona? Porque no son casos de apoyo, ¿eh? Los casos de apoyo es para cuando la persona tiene justamente cierta autonomía. No estamos hablando de los casos de apoyo. Esos casos no. Estoy hablando de los casos más extremos, extremísimos. Digamos, que son casos donde hay una representación, donde hay, llamalo apoyo con representación, llamalo como quieras, lo cierto es que hay alguien que hace una representación legal, que esa persona sustituye la voluntad. Entonces, la pregunta, y ahí te dicen, no, es un derecho personalísimo, y si la persona no lo puede hacer, no lo hace nadie. Pero ¿cuál es la respuesta a eso? Que quede embarazada de un abuso, porque además, muchos de estos casos, la propia persona seguramente toma, toma una o varias medicamentos. Por lo cual, si tomas medicamentos cuando estás embarazada, tenés que dejar ese medicamento, por lo cual va a ser siempre perjudicial para su salud. Entonces, ojo con esto, porque si no pareciera que, en teoría, queda divino. Toda persona tiene que prestar el consentimiento. Perfecto. Ahora, ¿hay supuestos excepcionalísimos que la persona no puede prestar? Sí. No puedo tratarlo igual y exigirle un imposible. Porque eso implicaría que como no puede prestar consentimiento, no le hago la IBE, digamos, o la ILE, digamos, si quieren, no le hago la ILE. ¿Y entonces qué? La persona termina siendo un envase. La más vulnerable de la más vulnerable la termino tratando como un envase. No, conmigo no cuentan para eso. No. Eso es lo que me parece que hay que tener muy en cuenta, porque si no caemos en un fundamentalismo. Es tan malo dar de menos como dar de más. Y eso nos pasó también con un montón de otras cuestiones que es interesante poder analizar de manera profunda. Yo quisiera que todo el mundo preste consentimiento, me encantaría. Ahora, nos pasó cuando fue el Código Civil, artículo 32, en la última parte, ¿no? En el cual habla. ¿Hay casos excepcionales como el que fue en su momento que hicimos el Código Cerati? Lamentablemente hay casos Cerati. Cerati, ¿quién iba a elegir como curador, su apoyo? No podía elegir nada. Lamentablemente. Ahora, en ese caso, entonces, como Cerati no puede elegir nada, no puede hacer nada que tenga que ver con su derecho personalísimo. No banquemos. Si eso lo va a terminar perjudicando. Y la pregunta es, bueno, entonces que sea el juez el que autorice. ¿Por qué un juez sabe más lo que le pasa a Cerati o, en este caso, a esta persona que está así, que el propio curador, que en definitiva, por algo que lo designé el juez, porque lo conoce, porque es el hermano, porque tiene un vínculo afectivo, porque es el que está todos los días con esa persona, mucho más que el juez. Lo conoce más, tiene mayor vinculación y tiene mayor empatía, y es más, entonces digo, judicializarlo, ¿no? Digo, está bien, ya está judicializado, pero igual, ir a tribunales, pedirle con un escrito, que tenga en cuenta, que autorice la interrupción, porque eso es más respetuoso que lo haga quien realmente tiene un vínculo, ya, porque seguramente si es un curador es alguien que tiene un vínculo, como todo, en general, los apoyos suelen ser, salvo cosas excepcionales, suele ser alguien que uno tiene un vínculo, ¿no? Entonces yo digo, me parece que hay que ser crítico y este artículo suena lindo,
pero me parece que tiene estos problemas de no poder diferenciar o identificar justamente los casos de extrema vulnerabilidad, como son los casos de discapacidad extrema. ¿Qué más? Bien, no sé si alguien más quiere hacer algún aporte. Yo tengo una Fernanda. pregunta, perdón. Va Hola. Fernanda y después va Maika. Dale, gracias. Super. Hola Mari, Hola, Fer de mi vida, ¿cómo andás? ¿cómo andas, reina de mi alma? Me quedé con el tema de la capacidad progresiva y dijiste dos palabritas súper interesantes y capaz que un poquito ahí profundizar un poquito más esto de invasivo, no invasivo, MISO invade, AMEU invade, digo, y como un sistema de apoyos que tenemos previsto en la ley sería bien interesante y también llevarlo con, bueno, mis referentes afectivos, la persona más allegada, digo, qué herramientas jurídicas podemos tener, ya que estamos en la guardia, qué herramientas jurídicas podemos tener al momento de que una piba menor de 13 o de 13, digo, porque después ya tenemos más herramientas, digo, más cercanas, pero cómo llevarlo a cabo y cómo sostener que es invasivo, que no es invasivo, y no judicializar, digo, como hablaste recién, ¿no? Sí. Entender FAL como debe ser, no judicializarlo. A ver, yo pienso que venimos justamente a raíz de FAL y todo un abordaje. La judicialización es un impedimento. Te viola el acceso. Ya partamos de esa base, ¿no? Digamos, y en clave de derechos humanos, yo siempre tengo que estar a favor de aquella solución que me sea menos iatrogénica para la persona. Digo, me parece que ese tiene que ser nuestro primero, por eso yo digo, tener incorporadas las herramientas de derechos humanos es central. Yo lo primero que me pregunto es, más allá del artículo, digo, para la persona, ¿qué es lo menos, digamos, porque aparte muchas veces son, obviamente, situaciones de violencia extrema, porque son casos de abuso y de violación, ¿no? Digo, partimos de ahí. Entonces, en ese tipo de contexto, siempre lo que sea más fácil, siempre lo que sea más accesible, siempre lo que sea más a favor de, va a ser el famoso a favor pro debili, pro homine, todo esto hace que, por eso mismo, la propia ley te remite al 26 y te remite al 65 la resolución, que habla de allegados y de referente afectivo, porque se sale de la idea de representación legal en el sentido clásico del sistema civil. Entonces, si yo voy a un sistema que justamente lo que hace es facilitar, porque además muchos casos son intrafamiliar, por lo cual si yo te obligo a que vaya con uno de los padres, termina siendo justamente un impedimento, y con lo que eso significa, aparte en términos de violencia psíquica, digamos también, por lo cual la pregunta es, primero, todo lo que es medicamentoso, no hay duda alguna que es no invasivo. No es invasivo. Y yo voy más allá todavía de eso. Porque dice el propio 65, la reglamentación, el 65 dice, invasivo y que ponga en peligro la salud o la vida. Y la pregunta es, ¿la MEU te pone en peligro la vida o la salud? Seguramente, digamos, la respuesta va a ser no. Y si es no, también debería tratarla exactamente igual como si fuera justamente la no invasiva. Entonces, ahora, yo sé que esto que estoy diciendo yo no es unificado. Muchos te dicen, bueno, no, pero es una intervención quirúrgica. No, pero tiene anestesia. No, pero hay un riesgo. Bueno, a ver, si vemos el concepto de invasividad a secas, sin relacionarlo con que ponga en peligro la vida o la salud de la persona, bueno, pero como yo te traigo la 65, que el propio texto de la ley de aborto me la menciona, por lo cual me dice, flaca, a la hora de interpretás con esta resolución también, y te la traigo acá, yo estoy convencida que a mí, el caso de Ameu, yo te pregunto, ¿corre riesgo a la vida? No. Entonces, estoy también con el otro caso. Pero por eso a mí me gustaría que la reglamentación sea más precisa. Porque yo estoy convencida que el sector salud me va a decir, bueno, la medicamentosa es no invasiva, está bien. Pero todo lo que sea con algún tipo de anestesia, todo lo que sea una intervención, ya eso sí va a tener que hacer. Que incluso en ese caso, tengo allegado
y referente afectivo. Digo, ojo con eso, porque digo, también en ese caso digo, ahora, en ambos supuestos no es judicialización, no es judicialización. Y que eso quede bien claro. No sé si contesté tu pregunta. Perfecto, perfecto. Gracias, gracias, gracias. Maika, ahora Sí, sí, ¿qué tal? ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por el encuentro a Católicas y a Marisa, primero que nada. Mi pregunta era, vuelvo un poco para atrás, sobre el proyecto de ley de embriones no implantados, este proyecto que contabas que estaba presentado en 2019, si todavía tiene estado parlamentario, si consideras que tiene chances de ser tratado este año, o cómo ves ese panorama. Primero creo que el proyecto de Daniel firmó en 2018, me parece, pero esto parlamentario. Igual la idea de hoy, justamente que estuve con la presidenta del CONICET, la idea era hablar con Bernaza, que ella está en la Comisión de Ciencia y Tecnología, para que a lo mejor sea ella quien lo pueda presentar, ¿no? Digo, porque siempre alguien que viene de la ciencia te lo puede, digamos, como tiene mucho, es un articulado muy complejo donde habla de investigación, porque nosotros ponemos como régimen legal supletorio ante el silencio de las personas, no dicen nada, el régimen legal supletorio es la donación para investigación. Porque la donación por investigación es la forma más sorora, si querés decirlo, más colectiva de beneficiarnos todos de los embriones sobrantes, ¿no? Pero que tiene que ver con enfermedades como Alzheimer y todo. Y además, de hecho, que sea el ámbito público, que vaya a investigaciones públicas, no vaya a farmacéuticas, no vaya al sector privado, ¿no? Con lo que sabemos que eso implica privatizar en algún punto el desarrollo de la ciencia. Pero digo, ese proyecto lo deberíamos volver a presentar, esto es uno, tiene pocas cosas para corregir porque yo creo que los fundamentos hay que poner la ley de IBE. Digo, claro. Creo que ahí en los fundamentos tengo que poner. Mejor el contexto, sí. Porque todo el debate que era, no es personita, le pongo bufandita, le pongo cosita, bueno, flaca, ya ahora me parece que no hace falta ni que entremos a debatir todo eso, ya está sorteado, no estamos en otro estadio. No me parece poca cosa. Lo que sí yo te digo que en año electoral y en un contexto de pandemia tan complejo como este, yo pienso que el proyecto de embrión le debe chupar un reverendo ovario, digo, básicamente, al 99% de los integrantes de la Cámara. Claro, esto es mi opinión personal. Ahora, que uno tiene que tenerlo en cuenta porque sabe que es una deuda pendiente que tiene el propio Congreso. De hecho, los últimos fallos que estamos teniendo de autorización judicial para que permitan el descarte, los jueces se ponen en el, digamos, en el resuelvo, ordénese al Congreso para que sepa que seguimos teniendo que intervenir la justicia en temas que no son, que deberían resolver la propia ley. Y me parece bueno eso, ¿sabes por qué? Porque esto es un diálogo más democrático en la justicia y el Congreso, ¿no? Que hay deudas pendientes, como por ejemplo tenemos con la gestación por sustitución. Acaba de salir recién el fallo número 58 de una jueza de familia de Viedma, de una gestante que gesta por segunda vez, que es íntima amiga de ella, por lo cual es gestó la primera hijo y el segundo. Bueno, todos estos debates, hay que animarse a darlo, que es otra de las grandes deudas que tenemos dentro del feminismo, ¿no? Digamos, bueno, me parece que, y ahí que dice, siempre dice, bueno, a ver, digamos, como que ordénese al Congreso o que tome nota de este fallo a los fines de que sepa que acá hay un vacío legislativo y por el cual por eso se sigue judicializando. Bueno, me parece que está bueno este diálogo. No sé si te contesté tu pregunta o me fui al carajo. Bueno, no, está buenísimo, gracias. Vos sabés que justamente hace poquito tuvimos un caso en Córdoba, creo que es la primera vez, o por lo menos no conocíamos otro, en el estudio jurídico donde yo trabajo, una pareja que tenía un embrión criopreservado, tuvimos que solicitar la autorización judicial para el descarte. Lo hicimos con una medida autosatisfactiva en tribunales de familia, y salió bien, o sea, se autorizó el descarte, se procedió con el descarte, ya está todo bien, pero tuvimos que utilizar eso, el modelo, digamos, de un caso que se había dado en La Plata. Se gasta y cuánto tiempo se gasta en la justicia cuando tiene casos de violencia, cuando tiene casos que realmente hay que resolver en serio, claro, ¿no? Es algo que no tiene gollete, digamos, y en realidad nosotros en la clínica intentamos a través, digamos, de un litigio administrativo, presentando una nota en la clínica, revocando el consentimiento informado, fundándolo. Para la clínica no fue suficiente y nos pidió la autorización judicial. Y bueno, tienen razón en el sentido de que está este vacío legal y bueno, se requiere la autorización judicial. Después fue un trámite breve, pero bueno.
En realidad, a ver, todo lo que es médico siempre ante la duda de cualquier duda, siempre es el no. Lo estamos viendo en la IBE, lo estamos viendo también. Si vos querés, como abogado de la clínica, podés hacer toda esta construcción. Quedarte a Murillo, digamos, o sea, y eso es ley también. Eso es normativa constitucional. O sea, no es que me digas no está regulado, no está expresamente en un artículo solo, pero la construcción está. Y sin embargo, le tienen terror a eso, ¿entendés? De hecho, la medida autosatisfactiva que nos tenía como parte a la familia y a nadie más, digamos, sale la resolución, el autorresolutorio, sacamos una copia certificada, la llevamos a la clínica y no les fue suficiente. Nos pidieron que el juzgado los notifique de manera oficial, o sea, ni siquiera confiaban en eso, como que, bueno, buscan de alguna manera resguardarse de esa forma y una cosa, decir que no tuviste un asesor de menores, que te diga, porque después vos tenés a una que te diga, no porque es persona, estás generando un problema de lo que realmente no hay problema. ¿Entendés? Claro, sí. O lo que eso significa también. Entonces digo, yo creo que acá hay que, y esto es bueno porque nosotros no tomamos dimensión de también los efectos colaterales que ha tenido la ley de IBE, ¿no? Que me parece interesante también tener en cuenta eso. Sí, tal cual. A mí me parece que eso fue muy bueno porque, por ejemplo, en esta resolución se aplica Artavia Murillo, se habla del derecho a la planificación familiar, se habla cómo las vidas de estos padres estaban siendo entorpecidas por el hecho de tener un embrión siendo criopreservado en contra de su voluntad, digamos, o sea, esa potencialidad, cómo eso entorpecía el desarrollo de sus vidas en los términos que ellos quieren vivirla. Entonces me parece que esas cosas tienen que ver también con las discusiones que ya se dieron en la ley de IBE, sobre la autonomía, sobre el deseo de maternar o no, y todas esas cosas. Miren cómo el tema de los deseos, el tema de que qué bueno que tengan hijos, si están teniendo ahí un hijo, todo eso, ¿no? También siguen siendo temas que todavía no podemos romper con esta idea de los estereotipos, ¿no? Entonces, por lo cual me parece que también hay muchos argumentos en común de uno u otro, ¿no? Tal cual. Sí, tal cual. Sí, se los puedo compartir después, si quieren. Super, Maika, gracias. También está Analía Más, que pidió la palabra. No sé si está. Hola, sigue. sí, acá estoy. Sí. Hola. Ahí la veo. Dale, Analía. Hola, Marisa. Hola, ¿Todo Fer. bien? ¿Todo bien? No, quería comentar respecto... Hola, Fer, como hace mucho no te veo, maldita pandemia. Contestar un poco lo que dijo Fer, que cuando redactamos en la campaña el proyecto de 2018 y también el del 2020, la idea, que Pila estaba muy enojada con esto que haya quedado invasiva en el texto, que incluso tratamos que quedara en el proyecto, pero al final decidieron que no, que la idea de que lo invasivo, no, como dijo, tal cual dijo Marisa, no fuera lo medicamentoso, la MEU o la práctica que sea, sino que se trata de una persona que tal vez tenga una condición médica preexistente, previa, que hace que un procedimiento cualquiera pueda ser riesgoso. Pero que esa decisión tenía que ser exclusivamente médica, es decir, como decía Marisa, tampoco tiene por qué llegar al ámbito judicial. Y si no recuerdo mal, la resolución 65 del 2015, que creo que Marisa también participó en la redacción, está capaz que ya lo dijiste y no lo escuché, cómo debería ser interpretado el artículo 26, y creo que dice algo sobre este tema. Sí, y algo que no tiene nada que ver, lo que hablaste del proyecto de eutanasia, te cuento que estamos formando una especie de gran federación de organizaciones laicas, y el tema de la eutanasia, entre muchos puntos como derogar los decretos de la dictadura sobre sostenimiento, financiamiento de la Iglesia Católica y demás, uno de los puntos es el de la eutanasia, así que perdón, así que súper interesada en el tema y te voy a seguir como y al menos que sepas que hay un montón de organizaciones en el país que estamos apoyando el tema. Así que bueno. Este es un proyecto de Gaby Tevez de Frente de Todos Córdoba. Sí. No, a mí me parece, Ana, digamos, sumamente importante esto que, digamos, de la resolución 65 del 2015, la verdad que se dio una muy buena resolución. Lo que pasa es que después no se pudo trabajar porque, bueno, justo hubo cambio de gobierno y todo, quedó ahí. Pero tampoco nadie la derogó, ¿no? Entonces yo creo que volver a rescatarla también ahora creo que es una muy buena respuesta, ¿no? Yo creo que hace también la interpretación. Ahí tuvimos un debate nosotros mismas con el artículo 26 del Código Civil, ¿eh? ¿Qué pasa? Quisimos hacer esa diferencia, digamos, y el concepto de invasividad y no invasividad
venía del ámbito médico, digamos, ya estaba en otras leyes, de hecho en la ley de derechos de los pacientes está este uso. Vos me decís, es muy genérico, pero es lo que nos permitió poder ir a la autonomía progresiva y de la propia decisión a diferenciarlo con esto de que otro venga y que complete este acto jurídico, donde siempre que consciente es el chico o la chica, más el asentimiento de uno de los, digamos, no, pero esta idea de ser un acto jurídico complejo. Digo, sabíamos que eso iba a traer debates, pero bueno, el Código Civil nunca podía haber, porque si no, la otra era hacer acto por acto médico, y eso hubiera sido un delirio, porque tampoco es buena técnica legislativa, acto por acto. Entonces ahí tenés el piercing, el no sé qué, después hay un montón, es más, la oncofertilidad. Esto de, vos hoy en día un chico con leucemia, una chica con leucemia, 16 años, se somete a un tratamiento de cáncer bastante fuerte, puede perder la fertilidad. Bueno, ¿quién presta el consentimiento para la oncofertilidad? Y de hecho, la oncofertilidad no es solamente para chicos que ya se desarrollaron, de hecho también uno puede sacar de material, digamos, de biopsia, digamos, de los testículos también puede sacar material. Y un chico de 7 años, bueno, ¿cómo haces la oncofertilidad con un chico de 7 años? Entonces digo, era muy difícil poner acto por acto, porque aparte después decís, el que me queda afuera, cagamos. ¿Es decir que no puede? No, que no puede, no. Si no, no tiene sentido. Te digo, me pareció que fue una forma que tratábamos de que sea como más bien genérico de división entre invasivo y no invasivo para que también la autonomía progresiva tenga su lugar. No sé si fue lo mejor, fue lo que en su momento también, en un contexto complejo, porque el código fue redactado en el 2011, muchos de estos temas todavía no estaban, después entró en vigencia el 2015, pero del 2011 al 2015 pasó un montón de cosas. En una comisión de reforma donde yo les digo que ni Hayton ni Lorenzetti era muy progresista, nada más que Ira Kemermacher era progresista. Digo, también, además, y toda esta parte también la habían redactado gente que eran bastante facha. Entonces digo, colamos lo que pudimos. Yo creo que la verdad fue un buen trabajo a pesar de todo, porque la verdad que siempre en nuestro ámbito, que es el jurídico, nunca la tuvimos fácil, ¿no? Me parece que fue lo mejor que pudimos sacar. Bueno, también Maximiliano Pérez nos dejó 2 preguntas en el chat. Una dice, ¿el rol de mamá y papá en la decisión de una menor de 13 años en Tucumán es habitual la negativa? Y la segunda pregunta dice, el problema de las clínicas privadas en la aplicación de la IVE. Otro aspecto interesante, ya que incumplen con la ley. Saludos y siempre hace bien escuchar a la enorme Marisa Herrera. Bueno, Maxi, te tengo que decir una cosa. Leer rol de mamá y papá me clavas un puñal en el corazón, te diré. Y la menor también. Menor, mamá y papá es como una mezcla explosiva para mí, para mi formación, pero con la mejor onda. Pero bueno, nada, esto de que el lenguaje no es neutro me parece que... A ver, el tema de la negativa, y de hecho justo he dado un fallo en Tandil muy interesante, la negativa de una chica que después la madre logró convencerla, ¿no? Y bueno, también esta cosa de las presiones, ¿no? Que sabemos que también que lo hemos visto mucho. Yo creo que cuando uno habla de autonomía progresiva y que habla del derecho del acceso de la persona que está comprometida, los de afuera son cuasi de palo, digamos, tienen un rol secundario, digo, ¿no? Y en eso me parece importante, porque siempre se creyó que los hijos le pertenecían a esa madre-padre, madre-madre, padre-padre. Y sin embargo, esta idea, justamente esta ley, es lo que tiene que ver con no te pertenece a nadie. Y por eso el artículo 5 de la Convención de los Derechos del Niño habla, ¿no? Esto de siempre que sea en protección de, siempre que sea a favor de, digamos, bueno, me parece que ahí es fuerte. Por lo cual yo creo que siempre hay que laburar el tema de lo que la chica quiera, lo que la chica, digamos, lo que tiene que ver con la autonomía y eso. Por lo cual lo que ellos digan no es relevante o no debería ser relevante a la hora de resolver en definitiva esto, ¿no? Lo que pasa es que siempre seguimos atados a esta idea de siempre el adulto responsable, siempre vamos al adulto responsable. Y es no entender la idea de autonomía progresiva y la idea de la Convención de los Derechos del Niño. Cuando vos le decís, estás incumpliendo un tratado internacional, bueno, a ver si empezamos a cambiar el chip. En todo caso, es poner a la chica primero, no a los padres primero, porque siempre te es más fácil al adulto que haya un adulto que firme. Bueno, esta es una lógica distinta. Bueno, todavía nos falta la preparación de eso, me parece, ¿no? Y en el ámbito salud, ni hablar. Por eso yo lo que le decía un poco a Fer es, lo de invasivo y no invasivo, como lo leemos nosotros a raíz de la resolución 65, y a muchos le van a decir, no, la MEU, no, si no está la madre o algún referente efectivo, pero que algún adulto venga y que me firme, ¿no? Bueno, y la pregunta es, en términos de ponderación de derechos humanos, y por eso siempre los derechos humanos, una piba que fue violada, una piba que fue abusada, ¿de qué tercero me
estás hablando, que sea interesante, que realmente me pueda venir digo, me parece que ahí, si ella la tiene clarísima, me parece que la decisión es la de ella y hay que apuntar a eso, ¿no? Y el problema de las clínicas privadas, seguramente lo va a hablar después, lo va a retomar Sole. Yo no llegué después a ver el tema del artículo 11, que fue el artículo que se incorporó al debate sobre IVE, digamos, ¿no? O sea, que fue un artículo que se incorporó al proyecto originario del Ejecutivo. Ahí yo creo que a mí lo que me preocupa hoy es lo público, porque es la responsabilidad del Estado. A mí lo que me preocupa más es el ámbito de lo público. Eso es lo que primero digamos que me preocupa. Y el tema de las clínicas privadas es cierto. A ver, si vos hoy vas a hacer una IVE, no le vas a decir, che, flaca, anda al Austral, porque sabés que el Austral está llevando al muere. Digo, por eso también el tema de la derivación es importante, para que si vos vas al Austral, porque pobre mi vida cayó de casualidad en la Austral tiene la responsabilidad de saber a dónde derivar, que pueda cumplir con los 10 días, que pueda cumplir, porque la carga de la responsabilidad está en quien deriva. Y ese artículo, por eso me pareció muy buen artículo. Porque yo no puedo lograr que la gente de la noche a la mañana cambie el chip y ahora como está la ley de IVE, todos sean no objetores. No lo voy a poder lograr. Lo voy a poder lograr cuando las universidades estudien distinto, con una camada posterior. Pero mientras tanto, poner la derivación y la responsabilidad en cabeza de la persona no me parece poca cosa, porque por lo menos la Austral tiene que saber a dónde miércoles se hace fácil y rápido del lugar donde están. E incluso por esa responsabilidad, puede ser que el día de mañana a la Austral le convenga tomar a alguien que sí no sea objetor, porque ante la duda de la responsabilidad quiero tener a alguien ahí que sí lo haga. Bueno, esas pequeñas cosas, grandes cosas, bueno, es lo que podemos hacer en el ámbito de una clínica que suelen ser, suelen ser religiosas, de hecho suelen ser pagados por fondos, de ciertos sectores donde tienen un fuerte, vinculación con la Iglesia Católica, ¿no? Creo que ahí es lo bueno que tiene este artículo 11, ¿no? Buenísimo, Mari, gracias.